Hechizos, espadazos, flechas volaban sin parar por parte de unos guerreros y luchaban contra un dragón que apenas se inmutaba. La pelea pintaba mal, pero bueno, esta historia no trata de ellos. A kilómetros de ahí, en un campo fértil, Wayne, nuestro prota, estaba en algo totalmente diferente. Con ropa humilde y manos curtidas por el trabajo, revisaba su cosecha con una sonrisa. Todo se veía perfecto. Nada de dragones ni peleas, solo él y su cosecha. Ay, sueño de cualquier hombre. Coméntame si el tuyo también, incluso si eres chica. Cuando terminó, una luz apareció por un segundo y un mensaje de un sistema flotó frente a él. Has alcanzado el nivel 10 en agricultura. Wayne sonrió satisfecho. No era un guerrero ni un aventurero, pero progresar en lo que le gustaba era más que suficiente para él. Justo entonces apareció su amigo Tesla, un chico rubio y fuerte. Lo felicitó y recordó que Wayne también era bueno en la pesca. De hecho, una vez fueron juntos a Río y descubrió que Wayne tenía un nivel mucho más alto que él, aunque supuestamente se dedicaba solo a la agricultura. Bastante raro, la verdad. Y no era el único extraño. Una vez Wayne agarró una lanza por accidente y la manejó como si fuera un maestro en el tema. Está confundido, le preguntó cómo demonios hacía para mejorar tan rápido en todo. Wayne, tranquilo como siempre, explicó que tenía una bendición especial, algo como una promoción de crecimiento. Básicamente, todo lo que hacía le daba más experiencia de lo normal. Testa se quedó pasmado. No solo subir de nivel tan rápido era una locura, sino que tener una bendición así era algo súper raro. Antes de que pudieran seguir hablando, otro mensaje apareció. Has obtenido el título Amante de la Naturaleza y la bendición Gracia de la Tierra. Testa, más curioso que nunca, revisó las estadísticas del prota y casi se desmaya. Su poder de ataque superaba los 73.000 puntos. Para ponerlo en contexto, eso era el nivel de un héroe legendario o un rango SSSS+. Pero al prota no le importaba. Su prioridad seguía siendo vender sus cosechas en la ciudad, así que sin darle muchas vueltas, cargó su carreta y se puso en marcha. Pero en el camino vio algo peculiar: un grupo de guerreros peleando desesperadamente contra un dragón, quizá los mismos del inicio. El prota miró la escena, pensó un momento, agarró una zanahoria y la lanzó con todas sus fuerzas. La verdura atravesó el aire como un misil y golpeó al dragón con tanta potencia que explotó en 1000 pedazos. Los guerreros quedaron en shock, mirando a su alrededor sin entender qué acaba de pasar. Desde la distancia, Wayne solo suspiró y siguió su camino, ya que no era su problema. Sin que él lo notara, los guerreros vieron las marcas de su carreta y decidieron seguirlas. En fin, finalmente nuestro prota llegó a su destino, la enorme ciudad capital de Maine. Con sus murallas imponentes y calles llenas de comerciantes y aventureros, era un lugar animado. Se puso en la fila para entrar. Cuando llegó su turno, entregó su identificación. Los guardias revisaron los papeles y le dieron la bienvenida. Wayne entró a la ciudad sin preocuparse por nada más, ni por el dragón ni por los guerreros que lo buscaban. Solo tenía una meta: vender su cosecha y seguir con su tranquila vida de agricultor. En medio de esto ocurre algo inesperado. Un sujeto está secuestrando a una chica rubia que grita pidiendo ayuda. Los guardias tratan de detenerlo antes de que salga de la ciudad, pero el prota es quien termina resolviendo la situación. Con una velocidad impresionante, logra atrapar a la chica y se enfrenta al criminal. La pelea es intensa, pero gracias a su agilidad y reflejos superiores, el prota logra derribar al secuestrador con facilidad. Justo cuando los guardias lo arrestan, Wayne se da cuenta de que pudo luchar de esa manera gracias a la habilidad de percepción que consiguió recientemente. Y así, con la situación bajo control, Wayne habla con la chica, quien le agradece con entusiasmo y muestra un gran interés en conocerlo más. Sin embargo, Wayne tiene un solo objetivo en mente: llegar al mercado antes de que la hora pactada pase. Sin prestar demasiada atención a los intentos de conversación de la chica, regresa rápidamente a su carreta. Mientras se aleja, la chica le pregunta por su nombre, pero él simplemente le dice que no se preocupe por eso y se marcha. Al llegar al mercado, Wayne logra su meta. El vendedor lo recibe con una gran sonrisa y le dice que una vez más ha traído una excelente cosecha. Satisfecho con su trabajo, decide regresar a casa. En el camino, reflexiona sobre su día y piensa que lo primero que hará al llegar será regar su campo para mantener sus cultivos en óptimas condiciones. Sin embargo, justo cuando está a punto de cruzar la puerta de la ciudad, los guardias lo detienen. Nuestro prota, acostumbrado a los trámites burocráticos, supone que se debe a que necesita un nuevo permiso para salir. Busca su carnet, pero pronto se da cuenta de que el motivo es otro. Antes de que pueda preguntar qué sucede, la misma chica rubia aparece frente a él y revela que su verdadera identidad es una de las princesas de la capital Maze. Su nombre es Farah. Naturalmente, el prota se sorprende al enterarse de que la chica que rescató es una princesa. Intrigado, quiere saber qué desea alguien tan importante de alguien que simplemente es un granjero. Sin embargo, Farah le dice que no lo vea de esa manera y le pide que no sea tan rígido y formal con ella. Le insiste en que le hable con naturalidad, como si fuera cualquier otra persona. Luego le pregunta su nombre. Wayne, todavía confundido por la situación, se presenta sin muchas ganas. La princesa no pierde el tiempo y va directo al grano. Quiere que nuestro prota trabaje para su familia, es decir, para la familia real. El prota, al escuchar esto, siente un impulso inmediato de rechazar la oferta a gritos, pero se contiene a recordar que una reacción exagerada podría costarle la cabeza. En su lugar, decide inventar una
excusa y mencionar que no tiene tiempo, que su trabajo como agricultor lo mantiene demasiado ocupado. Con esto intenta escapar de la conversación. Sin embargo, Fal no está dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Intrigada le pregunta por qué rechazaría una oferta tan buena, con un gran salario y todos los privilegios que ello conlleva. Nuestro prota, sin dudarlo, responde que su único deseo es ser un agricultor y que no tiene intereses en nada más. Es entonces que la princesa hace una oferta aún más tentadora. Le promete más de 30.000 hectáreas de tierra cerca del castillo para que continúe con su labor agrícola. Así no tendría que alejarse de la realeza. Nuestro prota se queda en silencio por un momento. La propuesta suena tentadora, pero al mismo tiempo se pregunta por qué Fal está interesado tanto en reclutarlo. La princesa, notando su vacilación, decide explicarle algo que lo deja impactado. Le cuenta que el criminal que intentó secuestrarla tiene un estatus de 500. Luego le explica que existen diferentes niveles de poder. Un estatus de 1000 es de los héroes legendarios, mientras que la mayoría de personas alcanzan un estatus de 50. Vamos, digamos que el estatus es como el nivel. Curiosa, Fal le pregunta directamente cuál es su estatus. Nuestro prota, al escuchar esto, siente un escalofrío. Recuerda que su nivel actual supera los 65.000, una cifra absurda e imposible de revelar sin causar una conmoción. Pero justo en ese momento, cuando lo iba a decir, un grupo de aventureros aparece en escena. Se acercan a los guardias con noticias sorprendentes. Informan que el dragón que amenazaba la región ha sido vencido. Sin embargo, ellos no fueron los responsables. Según cuentan, un misterioso guerrero apareció de la nada y eliminó al dragón con un arma desconocida, haciéndolo explotar en 1000 pedazos. Luego agregan que ese hombre se alejó rápidamente en una carreta. Joder, ¿vosotros sabéis quién es? Yo no sé quién fue. La princesa, al escuchar este relato, comienza a atar cabos. Sus sospechas apuntan directamente al prota. Sin embargo, justo cuando se da cuenta de esto, nota que el joven granjero ya estaba alejado. Fal sospechaba de que nuestro prota no era un simple agricultor y promete no descansar hasta descubrir la verdad, así para convencerlo a servir a la familia real sin importar el costo. Antes de actuar, un caballero llegó con un mensaje urgente. Debía regresar al palacio real de inmediato. Al llegar, la tensión era palpable. Un caballero informó que hordas de monstruos avanzan hacia el reino. Otro murmuró que esto parecía una segunda Hellzone. El rey, con el ceño fruncido, sabía que el rey demonio Macbeth había sido derrotado y un pacto de paz con los demonios estaba vigente. Esto no tenía sentido. El oficial Cecil tenía una teoría. No todos los demonios aceptaron la paz, entre ellos Romeo, comandante del primer ejército del rey demonio, que probablemente estaba liderando el ataque. Además, los recientes intentos de secuestro de la princesa Fal y el ataque del dragón no eran hechos aislados, eran distracciones. Su verdadero objetivo era la familia real. El rey, sorprendido, se negó a huir, pero Cecil insistió. El enemigo sabía que el héroe había muerto. Sin él, el reino era vulnerable. Mientras tanto, nuestro prota regresó a casa después de un largo día, pero al entrar, rompió la puerta por accidente. Maldijo su nueva fuerza y se dispuso a descansar. Cuando su amiga preocupada llegó, no sé por qué antes dije que era su amigo, porque no sé, bueno, da igual. Lo que pasa es que una horda de monstruos se acercaba al pueblo. En lugar de preocuparse, nuestro prota pensó en sus verduras. Testa, exasperada, decidió esconderse en una cueva. Nuestro prota revisó su huerto y estaba intacto, pero al escuchar ruidos, vio a los monstruos dirigirse a la capital. Dudó, ya que no era su guerra, pero si la capital caía, no podría vender sus verduras. Suspirando, supo que no tenía otra opción. Mientras tanto, Fal y su padre eran escoltados cuando Cecil comenzó a reír siniestramente. Antes de que pudieran reaccionar, los llevó a un callejón sin salida y atacó a los caballeros con una velocidad abrumadora. Fal y el rey quedaron atónitos. Cecil, su hombre de confianza, los había traicionado y antes de que pudieran hacer algo, atacó. El rey, gravemente herido, y Fal intentaron derrotar a Cecil, pero pronto descubrieron que no eran rivales para él. La batalla reveló un impactante secreto, ya que se nos revela que Cecil era realmente Romeo, un demonio disfrazado, y así uno de los soldados intentó vencerlo sin éxito. Romeo, confiado, reveló que su objetivo era someter a la ciudad y mostró su habilidad aterradora, ya que él podía cambiar de apariencia e imitar voces, incluyendo la del rey. Luego de eso lanzó un ataque mortal. El rey activó un escudo protector con las pocas fuerzas que le quedaban, reforzado por Fal. Sin embargo, Romeo lo destruyó fácilmente con un poderoso hechizo. Satisfecho, quiso saber por qué sus planes previos habían fallado, pero la princesa guardó silencio. Cuando todo parecía perdido, el suelo empezó a temblar y apareció nuestro prota, y utilizando su habilidad secreta, interrumpió el hechizo de Romeo. Este furioso lo atacó, pero nuestro prota lo derrotó con un solo golpe. Al día siguiente, el rey le ofreció servir a la familia real, pero esta vez nuestro prota aceptó, solo que a cambio le den un campo enorme. Sin embargo, al verlo, descubrió que era un terreno seco. Fal, divertida, le recordó que nunca prometieron que fuera tierra fértil. Le salva el culo y encima le dan una tierra infértil. Increíble esto, ¿eh? Y así es como nuestro prota comienza una nueva vida en la capital, un lugar lleno de vida y actividad diaria. A pesar de lo imponente de sus murallas y la majestuosidad del castillo, lo que más le llama la atención eran las calles llenas de gente, los mercados activos y la variedad de productos que ofrecían los comerciantes. Y su rutina se volvió a pasear con la princesa, quien encontraba un inusual entrenamiento en explorar la ciudad con él. Y uno de esos días, mientras paseaban por el mercado, nuestro prota se dejó llevar por la emoción al ver las innumerables tiendas de comida y productos exóticos. Su fascinación por cada uno de los puestos era evidente, y la princesa no tardó en notar que su entusiasmo por la gastronomía iba más allá de la simple curiosidad. Tras una observación de ella, él explicó que su aprecio por los alimentos y su producción venía de su oficio. Pues bueno, es que era un agricultor. Con la intención de disfrutar aún más del ambiente, el prota compró
2 brochetas de un puesto cercano y ofreció una a la princesa. Juntos caminaron por el mercado, degustando la comida y observando el ajetreo de los comerciantes y compradores. En medio de la conversación, el joven se preguntó en voz alta si ya no debería estar en el castillo, ya que los recientes problemas con los demonios sin duda habían alterado la normalidad del reino. Sin embargo, la princesa, con una actitud relajada, explicó que su doncella, Alvi, estaba disfrazada de ella y ocupando su lugar. Aseguró que no pasaría nada grave, pues su deber también implicaba conocer a su pueblo de cerca. Aunque nuestro prota no estaba del todo convencido, no pudo evitar sonreír al ver cómo ella se dirigía a otro puesto con la intención de probar más comida. Después de su paseo por el mercado, ambos se dirigieron a uno de los gremios de la capital. En este caso, visitaron el gremio de aventureros, un lugar donde se reunían mercenarios, exploradores y guerreros de diversas procedencias. Al llegar, el prota expuso su falta de interés en unirse, pues su único deseo era dedicarse a la agricultura. La princesa, sin sorprenderse, le dijo que lo sabía, pero insistió en que ingresara al gremio para conocerlo por dentro. Aún así, él tenía una preocupación evidente. Si alguien la reconocía, se podía desatar un gran revuelo. Pero la princesa, con confianza, le aseguró que eso no ocurriría. Poseía un objeto especial que alteraba la percepción de las personas a su alrededor, evitando que la identificaran como la princesa mientras él no lo revelara. Una vez dentro, un hombre corpulento lo reconoció casi de inmediato. Para sorpresa del prota, la noticia de su presencia en la capital ya se había extendido entre los aventureros. Sin darle mucho tiempo para reaccionar, fue guiado rápidamente hasta la recepción, donde conoció a Helen, la recepcionista del gremio. Con una sonrisa, ella le dio la bienvenida y le preguntó por sus intenciones en el lugar. Justo en ese momento, el estómago del prota rugió con un sonido profundo y feroz, como si fuera una bestia hambrienta. Helen, divertida por la situación, decidió llevarlo al comedor del gremio, donde podría saciar su apetito. Ahí le sirvieron una gran tarta, la cual la empezó a devorar en un instante. Al darse cuenta de que Helen había sido quien la invitó, se sintió algo avergonzado y se disculpó. No obstante, ella le aseguró que no debía preocuparse y le explica que además de su labor como recepcionista, también disfrutaba de la cocina. De hecho, la tarta que había comido estaba hecha por ella misma, utilizando un vegetal similar a la calabaza llamada caniue. Así que nuestro prota menciona que intentará cultivar esa verdura, lo que despierta la curiosidad de la recepcionista del gremio. Ella revisa su formulario y nota que está registrado como agricultor, lo que le lleva a preguntar por qué desea convertirse en aventurero. El prota explica que recibió un vasto campo como recompensa por haber exterminado a los monstruos que infestaban la zona. Sin embargo, para poder trabajar en su tierra con tranquilidad, necesita un permiso especial. Para obtenerlo, debe registrarse como aventurero y realizar misiones en su tiempo libre. La recepcionista se muestra sorprendida por su historia y le comenta que debe ser bastante hábil para lograr algo así. El prota, con una actitud humilde, intentará restar importancia a su habilidad. No obstante, su esfuerzo por parecer un simple campesino se ve frustrado cuando un grupo de guerreros entra en el gremio y comienza a hablar sobre él. Con emoción en sus voces, relatan cómo Wayne venció a un dragón de rango S. La noticia resuena en todo el gremio y poco a poco todos los aventureros presentes comienzan a fijarse en él con admiración. El prota, algo incómodo por la atención, insiste en que no es un guerrero formidable, sino solo un granjero. Sin embargo, los demás aventureros no parecen convencidos, pues para ser un simple agricultor, su fuerza es impresionante. La recepcionista, viendo el potencial del prota, le sugiere que se acerque a los aventureros más experimentados para poder aprender de ellos. Wayne sigue su consejo y se presenta ante 3 veteranos que están en una mesa cercana. Uno de ellos es un hombre calvo y musculoso llamado Jake, otro es un joven con expresión, sería llamado Luke, y la última es una chica con un peculiar corte de cabello en forma de hongo, llamada Lamia. Los 3 lo miran con interés mientras él se presenta, y tras intercambiar algunas palabras, Lamia le dice que deberían luchar juntos por el bien de la nación. Wayne intenta aclarar que su objetivo es ser granjero, no un guerrero, pero la chica ignora sus palabras y rápidamente se marcha con sus compañeros a beber cerveza. El prota suspira, dándose cuenta de que sin quererlo se está alejando cada vez más de su meta original, trabajar en su campo. La recepcionista, al notar una expresión pensativa, decide cambiar de tema. Él le explica cómo funcionan las misiones dentro del gremio. Existen rangos desde G, que es el nivel más bajo para principiantes, hasta la S, o mejor dicho SS++ o algo así, reservado para los héroes más fuertes. También menciona que las misiones de rango SS están destinadas a los héroes, aunque actualmente no hay ninguna disponible. Ella le comenta que debido a sus habilidades es probable que suba rápidamente de rango y le recomienda comenzar con las misiones de nivel medio. Sin muchas opciones, nuestro prota acepta y recibe su primera misión oficial: recolectar hierba milk en el bosque Grimm. Se trata de una planta utilizada en la elaboración de pociones de curación, por lo que siempre hay demanda en el gremio. Mientras revisa los detalles de la misión, la recepcionista se da cuenta de que Wayne no tiene equipo adecuado y le recomienda adquirir algo de protección. Sin embargo, él rechaza la idea de llevar armaduras pesadas, pues prefiere moverse con libertad. La recepcionista, lejos de desanimarse, encuentra una solución. Le entrega una capa especial, explicándole que está imbuida con magia y que aumentará su resistencia sin afectar su movilidad. Al principio, el prota duda en aceptarla, pero ella insiste y termina colocándosela sobre los hombros. En cuanto la capa toca su cuerpo, una extraña aura lo rodea. La recepcionista lo observa con completo asombro, como si estuviera viendo a alguien más a través de él. El prota, extrañado por su reacción, le pregunta qué ocurre, pero ella solo murmura que siente nostalgia al verlo así. Luego
luego, recuperando la compostura, le desea suerte y le pide que regrese sano y salvo. Al salir del gremio, Wayne se encuentra con la princesa, que lo había estado esperando. Ella le pregunta qué tal le fue, a lo que él le responde que nadie la notó, elogiando su habilidad para permanecer oculta. Ella menciona el objeto mágico que usó para ocultarse, y tras intercambiar algunas palabras, el tema de conversación cambia a la misión de Wayne. La princesa se muestra interesada, y él le explica que debe aventurarse en el bosque de Grimm para recolectar la hierba de Melk. Al escuchar esto, la princesa expresa su deseo de acompañarlo, pero Wayne rápidamente rechaza la idea. No puede llevar a una princesa a un bosque infestado de monstruos, por mucho que ella insista. Afortunadamente, la joven comprende su argumento, y aunque algo decepcionada, acepta su decisión. Antes de despedirse, le sonríe y le dice que volverá a verse mañana. De repente, el suelo se sacudió, y sintieron una aura oscura en el bosque. La atmósfera se volvió densa, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Wayne se sorprendió y se preguntó si esa energía maligna provenía de un monstruo. Su corazón latía rápido, y no podía apartar la vista de la espesura. Entonces, ante sus ojos, emergió entre los árboles un dragón negro. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y su mera presencia paralizó a nuestro prota y sus compañeros. El monstruo pasó junto a ellos sin detenerse, pero el miedo los dejó clavados en el suelo. Sintieron que el dragón negro estaba en una liga diferente, y que no tenían posibilidades de derrotarlo. Aún así, nuestro prota usó su habilidad de evaluación, y miró el estado de la criatura. Cuando lo hizo, no podía creer lo que veía. Su poder de ataque era de 230.000 puntos. Al mismo tiempo, Helen despertó de una pesadilla. Había soñado que era perseguida por algo, pero no sabía qué. Helen no tenía recuerdos de su infancia, y no comprendía el significado de su sueño. A la mañana siguiente, su madre adoptiva notó que se veía pálida, y le preguntó qué había sucedido. Helen respondió que parecía haber perdido la memoria nuevamente, y que no recordaba nada del día anterior. Mientras tanto, en el gremio, Wayne le contó a Jack y sus compañeros sobre el encuentro con el dragón negro. Jake sospechó que se trataba del legendario dragón malévolo Ouroboros. Al mostrarle una escama del monstruo al maestro del gremio, Helen tuvo un repentino ataque de ansiedad y recordó un fragmento de su pasado. Vio con claridad la imagen de su hermano pequeño siendo devorado por Ouroboros. No pudo soportarlo y se desmayó. Cuando recobró la conciencia, tenía fiebre. Su padre adoptivo la cuidó y reveló que la había encontrado hace 15 años en las orillas del río Snus, sin recuerdos y sin familia. El prota, decidido a ayudar a Helen, buscó información sobre el dragón en la biblioteca, pero necesitaba autorización. Entonces la princesa Fall intervino y le otorgó acceso a los archivos. Descubrieron que el pueblo de Honor fue destruido hace 15 años y que se encontraron escamas del dragón en el lugar. Ouroboros, según los registros, era una entidad inmortal que solo podía ser derrotada por su enemigo natural, el dragón benevolente Mirage. Con esta nueva información, Wayne decidió viajar a Honor para investigar. Fall insistió en acompañarlo. Al llegar, el prota escuchó una voz misteriosa llamándolo. Siguió el sonido y se encontró con un niño fantasma llamado Ray, quien usaba una bata similar a la suya. Fall no podía verlo, lo que confirmó que se trataba de un espíritu. Mientras tanto, Helen, desde su ventana, sintió un extraño pensamiento. Ray se dio cuenta de que Wayne llevaba la misma bata que él. El prota le contó que se la había dado a alguien llamada Ellen, y eso deja a Ray en shock. Resulta que esa bata solía ser suya, y no era cualquier cosa. Estaba cargada con magia defensiva que había heredado de su padre. Sin decir nada más, nuestro prota puso la bata sobre los hombros de Fall, y en ese instante ella pareció encender algo. Luego vio un fantasma frente a ella y se asustó. Mientras tanto, Ray comentó que le alegraba saber que su hermana seguía viva. Wayne, sorprendido, miró el fantasma y le preguntó si era el hermano menor de Ellen. El fantasma le respondió que sí, y también reveló que Ellen fue la única sobreviviente del pueblo. Poco después, Ray se enteró de que su hermana había perdido todos sus recuerdos del pasado. Sospechaba que había vivido algo tan doloroso que su mente decidió sellarlos como forma de protegerse. Eso le preocupó mucho. Pensó que esos recuerdos bloqueados podían causarle problemas más adelante, así que le pidió a nuestro prota que ayudara a su hermana. Después, la historia nos lleva 15 años atrás, cuando el pueblo todavía estaba en paz. Ese día, Ellen fue al bosque a buscar a su hermanito para avisarle que el almuerzo ya estaba listo. Ray estaba entrenando con la espada porque soñaba con convertirse en un gran héroe algún día, pero tropezó con una piedra y Ellen se preocupó. Ella le dijo que dejara de jugar a ser héroe porque era peligroso, pero Ray le respondió que no estaba jugando, que estaba entrenando en serio porque quería salvar vidas. Le aseguró que no tenía de qué preocuparse, pero Ellen, como buena hermana mayor, no quería que él se lastimara. Fue entonces cuando apareció el dragón. Una aura oscura cubrió el cielo y Ouroboros incendió las casas. Destruyó todo a su paso con su aliento de fuego. Ellen y Ray vieron el humo saliendo del pueblo y corrieron de vuelta a toda prisa. Lo que encontraron fue devastador. Su casa había sido destruida. Ellen, desesperada, buscaba a sus padres, mientras Ray alzaba la vista y veía al dragón volando sobre ellos. Sin perder tiempo, se adentró en el pueblo buscando a sus padres, escondiéndose entre los escombros y lo que quedaba de las paredes. Mientras tanto,
tanto, Ouroboros atacaba a una mujer que estaba con sus 2 hijos. Uno de los niños, con todo el valor que pudo juntar, le lanzó una piedra al dragón intentando proteger a su familia. Eso solo enfureció más a la bestia. Le molestó que no tuvieran miedo, así que rugió con fuerza, haciéndole sentir el verdadero terror. Ellen quería correr a ayudarlos, pero Rey sabía que sería un suicidio. Sin pensarlo, le tapó la boca para detenerla. Mientras tanto, el aliento oscuro de Ouroboros estaba drenando el alma de la familia. Los mató en un instante, solo para absorber su energía vital. Se alimentaba del miedo, lo respiraba como si fuera aire. Rey se dio cuenta de que no había forma de salvar a nadie. No eran lo suficientemente fuertes, y esa impotencia lo mataba por dentro. Se odiaba por ser solo un niño que no podía hacer nada mientras la gente de su pueblo era masacrada. Ellen también quería hacer algo por su gente, pero Rey fue claro, no podían hacer nada contra una bestia así que salieron corriendo. Lograron meterse en el bosque, pero de pronto Ellen se detuvo. Rey, desesperado, le dijo que no había tiempo para eso. La razón era simple pero aterradora. El olor del aliento de Ouroboros la había paralizado. En ese momento, el dragón apareció frente a ellos, bloqueándoles el paso. No tenía intención de dejarlos escapar. Rey tomó a su hermana e intentó seguir corriendo, pero Ouroboros empezó a jugar con ellos como si fueran juguetes. No los mataba, solo los aterrorizaba por diversión. Ellen, agotada, tropezó. Sabía que no podría seguir más, así que le dijo a Rey que la dejara atrás, que él tenía que sobrevivir. Justo entonces, el dragón aterrizó detrás de ella. Su plan era claro, devorar a Ellen y absorber su alma, ahora completamente invadida por el miedo. Pero Rey no iba a dejarla sola. Agarró una espada y se la lanzó al monstruo. Milagrosamente le dio, pero no fue suficiente. El daño fue mínimo. Ouroboros soltó una carcajada. Le dijo que esa espadita de juguete no iba a hacerle ni cosquillas. Y entonces cambió de idea. Primero se comería a Rey. Rey le gritó a su hermana que huyera mientras él recibía el ataque mortal del dragón. Ellen no podía creer lo que estaba pasando. Sostenía a Rey en su regazo, en shock, sin aceptar que su hermanito estaba muriendo frente a sus ojos. Pero Rey, con sus últimas fuerzas, le pidió que corriera. No quería que también muriera allí. Ouroboros solo se rió. Disfrutaba cada segundo viendo la desesperación en el rostro de Ellen. Y como si fuera poco, le dijo que la dejaría vivir solo para volver en 15 años y devorar su alma cuando estuviera bien madura de miedo. Mientras tanto, Rey, aunque estaba gravemente herido, solo pensaba en una cosa: proteger a su hermana. Dijo que de alguna manera iba a detener a Ouroboros y acabar con sus planes. En ese momento, el dragón decidió no absorber su alma, no por bondad, claro, sino porque tenía algo más retorcido en mente: dejar el alma de Rey vagando por la tierra para que pudiera ver dentro de 15 años cómo Ellen moría a manos suyas. Y con una risa siniestra, Ouroboros desapareció, emocionado por el banquete que tendría en el futuro. Rey, en sus últimos momentos, hizo una promesa: protegería a Ellen a toda costa. De vuelta al presente, Wayne y Fall estaban en shock. Todo ese pasado de Ellen era una pesadilla. Entonces Rey explicó que justo antes de morir, algo raro pasó. Cuando Ouroboros lo mordió, sus recuerdos, o sea, los del dragón, se metieron en su mente. Le contó a nuestro prota que cada vez que Ouroboros atacaba una aldea, siempre dejaba a una persona viva para que la historia del ataque se propague. Después, cuando han pasado 15 años, vuelve y se come el alma de esa persona. Y así repite el ciclo. También reveló que Ouroboros se alimentaba del miedo de las personas. Cuanto más miedo generan, más fuerte se vuelve. Wayne quería proteger a Ellen, pero sabía que por sí solo no podía con un monstruo así. Fue entonces cuando Rey soltó algo importante. Creía que el punto débil de Ouroboros era justamente eso, que dependía de la energía negativa de las almas para seguir vivo. El prota se sorprendió con esa revelación. Si era cierto, entonces tal vez podrían vencerlo con lo contrario: energía positiva. Rey estaba convencido de que era la clave. Wayne decidió aferrarse a esa esperanza y usarla para salvar a Ellen. Sin perder más tiempo, cargó a Fall y salió disparado hacia la capital a toda velocidad. 10 minutos después, ya estaban en la entrada de la ciudad, y Fall todavía estaba boquiabierta por la fuerza sobrehumana de nuestro prota. Ahí mismo, Fall decidió encargarse de evacuar a la gente con ayuda del ejército real. Le pidió a Wayne que fuera por Ellen y no la dejara sola. Mientras tanto, el tutor de Ellen fue a revisar que ella esté bien, pero su habitación estaba vacía. Se alarmó de
inmediato. No tenía idea de dónde se había metido. Y entonces vemos a Ellen sola, adentrándose en el bosque con un cuchillo en mano, como si estuviera en trance. En realidad, estaba siendo controlada por Ouroboros. Su habilidad única la había hipnotizado, y Ellen no sabía lo que estaba haciendo. Solo seguía la voz que sonaba en su cabeza. De pronto, el propio Ouroboros apareció frente a ella. Fue entonces cuando Ellen recordó que, días atrás, había soñado con su hermano menor. En ese momento, Ellen volvió a recordar su pasado. Ver a Ouroboros ahí frente a ella le revolvió el alma. No podía entender cómo había olvidado que su hermano murió y, peor aún, se culpaba por ello. Ouroboros, como si no fuera suficiente, empezó a manipularla más. Le dijo que todo volvería a pasar, que todo era su culpa. Eso hizo que su alma se llenara de energía negativa, justo lo que el dragón quería. Ellen, completamente quebrada, le pidió que le quitara la vida, que a cambio dejara en paz a sus amigos, pero el muy desgraciado solo se rió. Le dijo que no pensaba perdonar a nadie. Mientras tanto, seguía absorbiendo esa oscuridad de Ellen, fortaleciéndose cada vez más. Fal, por su parte, ya había evacuado a la gente de la capital. No podía confiar en que nuestro prota lograría detener al dragón. Volvemos a Ellen, que seguía hundiéndose en la desesperación. Pensaba en Rey, en cómo dio su vida para protegerla, y se sentía inútil por no poder hacer nada. Ouroboros aprovechó ese estado mental y la empujó a usar el cuchillo que llevaba. Planeaba hacer que se quitara la vida, pero justo en el momento crítico, Wayne llegó a tiempo y detuvo la tragedia. Ellen estaba en shock, pero el prota la miró con calma. Estaba feliz de haber llegado justo a tiempo. Antes de que pudiera decir algo más, Ouroboros lo atacó y lo lanzó contra un árbol. Por suerte, la túnica mágica lo protegió del impacto. Ellen, al ver que sobrevivía, volvió un poco en sí. No quería perder a otra persona que le importaba, y esta vez no pensaba huir. Se levantó con determinación y, con todo lo que tenía, le dio a Ouroboros un golpe directo. Wayne revisó sus estadísticas y confirmó lo que ya sabía. La pelea apenas comenzaba. Le prometió a Ellen que la protegería, y esas palabras la sacudieron. Eran exactamente las mismas que Rey le había dicho años atrás. Ellen se sintió reconfortada por primera vez en mucho tiempo. Comenzó la verdadera batalla. Ouroboros se lanzó al ataque y nuestro prota esquivaba como podía, evitando esas garras afiladas. Luego contraatacó con su mejor golpe y logró acertar. El dragón, furioso, liberó más poder. Usó su cola para sacudir el suelo y lanzó un aliento de fuego brutal. Wayne fue alcanzado por la explosión, pero aún así seguía en pie. Ellen lo miraba con el corazón en la mano, sin saber qué hacer. No quería perder a nadie más, así que le gritó a nuestro prota que huyera, pero él tomó su mano y le dijo con firmeza que no fue su culpa, ni la muerte de tu familia, ni lo que pasó con tu pueblo. Le contó que Rey le había pedido protegerla y que no pensaba fallar en eso. Ellen recordó la última vez que escuchó algo así cuando escapaban juntos, siendo niños. Entonces Wayne le explicó el punto débil de Ouroboros. El dragón se alimentaba del miedo, de la negatividad. Si lograban contrarrestar eso con energía positiva, podían derrotarlo. Eso le devolvió la esperanza. Por primera vez dejó de culparse. Y justo así, como si fuera magia, la fuerza de Ouroboros empezó a desvanecerse. El dragón no entendía qué estaba pasando, y el prota, en cambio, sonrió. Su plan estaba funcionando. Ouroboros, cada vez más débil, reunió lo que quedaba de poder y cargó contra Wayne con todo. Pero nuestro prota le respondió con un uppercut preciso, directo y brutal. Fue el golpe final. El dragón cayó. Había sido derrotado. Pero algo en Ellen no estaba bien. Su expresión cambió y, sin decir una palabra, lo apuñaló. El prota apenas entiende qué carajos está pasando. Todo ocurre tan rápido que su cabeza va a mil. La chica, con una mirada fría y desconocida, le arranca la daga del estómago con una lentitud que parece sacada de una obra de teatro. El dolor lo atraviesa como un rayo, pero no tiene tiempo de reaccionar. Se lanza a buscar su poción de curación, desesperado por detener la hemorragia, pero la botella se le resbala de los dedos, cae al suelo y se hace trizas. Ella solo lo mira, sonriendo con burla, disfrutando cada segundo de su sufrimiento. Y cuando habla, su voz ya no es la misma. Suena más aguda, más sarcástica, como si fuera otra persona. Wayne, herido pero no acabado, se concentra y activa su magia de curación. Le cuesta, pero lo logra justo a tiempo, porque ella ya viene otra vez a por él. Y cuando todo parecía perdido, de la nada, una enorme ala blanca cae del cielo y lo cubre. Justo en el último segundo, ella se detiene, sorprendida, y el prota levanta la vista, confundido, y ve al dragón benévolo. Ha llegado justo a tiempo. No entiende nada, pero el dragón le lanza una mirada seria y le dice que luego la explica, afirmando que ahora deben ayudar a Ellen, ya que está siendo poseída por el Ouroboros. Del cuerpo de Ellen, retorcido por la posesión, sale una carcajada malvada.
salvada. El monstruo habla usando su voz, burlándose. El dragón le contesta sin rodeos, acusándolo de todo, y sin perder tiempo cura completamente a Wayne. El hechizo es fuerte y al terminar, el dragón se desploma agotado. Mientras tanto, en la ciudad, la princesa organiza la evacuación. Confía en que el prota se encargará de lo que pasa en el campo de batalla. Ahí, Wayne escucha al dragón aliado, que le recuerda que todavía hay tiempo para liberar a Ellen. No pueden esperar más. Le dice que le dio la energía necesaria para lograrlo. Uroboros se ríe, seguro de que nuestro prota no podrá atacarla. Cree que está demasiado atado a sus sentimientos, pero el monstruo no sabe una cosa. Wayne apenas la conoce hace unas semanas, y sin pensarlo dos veces, el prota se lanza directo hacia el enemigo y le mete un puñetazo brutal en el estómago. Está decidido a salvarla, cueste lo que cueste. El bicho feo, todavía hablando con la voz de Ellen, grita como loco. Dice que Wayne es un desgraciado sin corazón, que cómo se atreve a golpear a una chica, pero nuestro prota ni se inmuta. Lo mira fijo, sin achicarse, y le responde con calma. Antes de atacar, vio a Ellen, de verdad. A pesar de la distorsión y toda la cosa demoníaca, en sus ojos seguía viendo algo puro, sincero. Ella no quería hacerle daño a nadie, confiaba en él y, sin decir una palabra, le pedía que lo ayudara, que si tenía que doler para liberarla, que doliera. Y entonces pasa de nuevo, ese intercambio silencioso de miradas. Ellen, desde lo más profundo, le lanza una mirada que lo dice todo. Está de acuerdo, está lista. Pero el Uroboros no se va a rendir tan fácil. Finge que ya está derrotado, pero sigue ahí, escondido, y de repente atrapa a Wayne. Se ríe con malicia, disfrutando del momento. Empieza a drenarle la energía, a absorber su fuerza vital. De paso se burla del dragón blanco, intentando hacerlo quedar como un tonto. Pero entonces pasa algo que el Uroboros no vio venir. Intenta meterse en la mente de nuestro prota, dominarlo, romperlo por dentro, pero lo que encuentra lo deja descolocado. Nada de odio, ni rencor, ni miedo, solo pensamientos simples y honestos. Plantar una semilla, ver crecer una planta y pasar el tiempo en los campos sembrando y cosechando. Esa paz tan terca y real lo expulsa al instante. Uroboros grita, desorientado. El dragón aliado no pierde el tiempo, aprovecha el momento, se lanza con todo y, con un ataque espiritual que sacude el aire, lo saca por completo del cuerpo de Ellen. Game over para el monstruo. Ya con todo en calma, el dragón aliado se acerca a Wayne y le da las gracias por su coraje. Horas después, el prota abre los ojos. Ya es tarde, el sol está bajando. Está en una habitación cómoda, tranquilo. A su lado está Ellen y la princesa. Y en cuanto despierta, la princesa lo abraza sin pensarlo, aliviada pero sonriendo. Luego la princesa menciona que estaba tranquila, sabía que Wayne estaría bien, aunque admite que le había hecho pasar un buen susto. El prota, todavía medio atontado por todo lo vivido, se incorporó con expresión confusa, intentando entender qué demonios había ocurrido al final. Ellen, con una calma sorprendente, le explicó que gracias a él y al dragón benévolo, el Uroboros había sido completamente purificado y expulsado de su cuerpo. El dragón, sin embargo, había desaparecido tras la batalla. Probablemente usó todo su poder para salvarla y sellar al monstruo. Aún así, Ellen no perdía la esperanza de que algún día regresara. Seres como él, dijo, no desaparecen del todo. La princesa, que hasta ese momento había permanecido en silencio, no podía ocultar su asombro. Encontrarse con el legendario dragón benévolo era algo que jamás pensó posible. Para ella siempre había sido parte de los cuentos que le narraban de niña, al calor del fuego durante las tormentas. Ahora se daba cuenta de que quizás aquellas historias tenían más verdad de lo que imaginaba. Wayne, todavía con la cabeza a 1000 por hora, se volvió hacia Ellen con cierta preocupación. Quería saber si de verdad estaba bien, si quedaba con alguna sombra del Uroboros en su interior. Ella negó con firmeza, estaba limpia, completamente libre, aunque no todo había vuelto a la normalidad. Desde la posesión, algo nuevo había despertado en ella. Ahora podía transformar parte de su cuerpo en elementos propios de un dragón, así sin previo aviso. Para mostrar su nueva habilidad, Ellen dejó que sus manos y pies se transformaran. Las escamas aparecieron con un brillo metálico, las uñas se alargaron hasta volverse garras afiladas, y por un momento todo su cuerpo emanó una energía salvaje y poderosa. Fue una escena digna de leyenda. Con una sonrisa traviesa, se permitió una pequeña broma, insinuando que podía transformar otras partes también, aunque no pensaba demostrarlo mientras la princesa estuviera presente. Nuestro prota se puso rojo como un tomate al instante. Por un momento, la duda lo asaltó. ¿Y si todavía quedaba algo de Uroboros dentro de ella? Pero Ellen lo calmó enseguida. No quedaba ni un rastro del monstruo, ni en su cuerpo, ni en su mente. Aquello no era más que un efecto secundario de la posesión, uno que ahora tenía totalmente bajo control. Al principio admitió, había visto esas transformaciones como una maldición, algo que
tendría que cargar para siempre, pero recordó lo que Wayne le había dicho sobre su hermana, sobre cómo no se arrepentía de haberla salvado aunque le hubiese costado tanto. Esas palabras la habían marcado, y ahora con esa nueva fuerza quería hacer algo bueno, ayudar a otros, vivir una vida plena en honor a su hermano. Wayne asintió, conmovido. Sus ojos lo decían todo. La princesa, observando el ambiente que se formaba entre ellos, no pudo evitar soltar una de esas frases cargadas de intención. Con una sonrisa maliciosa, como era de esperarse, ambos reaccionaron como si les hubieran echado agua helada encima, negando cualquier cosa al instante. En medio del momento, Ellen reparó en Fall. No la reconocía, lo cual tenía sentido, ya que la princesa todavía llevaba encima aquel objeto que alteraba la percepción y evitaba que los demás descubrieran su verdadera identidad. Para mantener la fachada, Wayne dijo que su nombre era Filia. Ellen, al notar la cercanía entre ellos, les preguntó por su relación. Con una complicidad muy ensayada, contestaron que eran amigos de la infancia. Ellen sonrió y se presentó de nuevo. Entonces aparece el tutor de Ellen, quien quiere saber si ella y el prota están bien. También llegan otros aventureros con las mismas intenciones, llenos de preguntas, y pronto se enteran de que el chico ayudó a vencer al poderoso dragón. Seguidamente aparece la casera, quien pide silencio para que el prota pueda recuperarse, pero él afirma que ya se encuentra bien. Con esto decide hacer una celebración por la derrota del dragón Uroboros. Pensando en ello, le piden al tutor de Ellen, quien resulta ser el maestro del gremio, que invite unas rondas de cerveza. Él se muestra reacio, pero la princesa decide hacerse cargo de todos los gastos como recompensa. La mayoría no entiende esa actitud, ya que no saben que ella es la princesa, pero lo cierto es que la cuenta será enviada a los soberanos. Unas horas después, el maestro del gremio levantó su copa para brindar por Wayne. Wayne estaba tranquilo, tomando un jugo de limón, cuando Luke le sugirió que mejor tomara alcohol, pero Wayne prefería mantenerse sobrio. Tenía planes de ir a cosechar papas al día siguiente. Fall, como siempre, leyó sus pensamientos. Aprovechó para agradecerle otra vez por salvar su país. También le contó lo preocupada que estuvo, aunque nunca dejó de creer en él. Mientras tanto, Ellen entretenía a sus amigos mostrando sus nuevos trucos. A la mañana siguiente, esta ayudó a Wayne en la cosecha. Se preguntaba si no era demasiado para él tener que cuidar los campos del pueblo y los de la capital. Wayne estaba por responder cuando apareció el cartero Riggs con una carta. La carta era de su padre. Decía que estaba bien y que le parecía genial que Wayne se hubiera mudado a la capital. Le pedía que lo visitara pronto, así que Testa se ofreció a cuidar los campos en su ausencia. Al día siguiente, Wayne pasó por un puesto de verduras y encontró un tomate con un sabor peculiar. Sorprendido, le preguntó al vendedor de dónde venía. Emocionado, Wayne terminó contándole todo sobre su granja, así que se enteró de que esos tomates venían de un sitio lejano. Decidió ir al gremio a contarle a Ellen que iba a viajar allá. Ellen se sorprendió al principio. Wayne dijo que iba a visitar a sus padres, aunque en realidad su misión secreta era conseguir más tomates. Ellen le avisó que sería a cargo de la misión que él había aceptado. Desde que tuvo las habilidades del dragón, había subido a rango F como aventurera. Justo cuando Wayne salía del gremio, apareció Fall. Ella pensó que se iba de aventura, pero al saber que solo iba a visitar a sus padres, insistió en acompañarlo. Wayne, sabiendo cómo era de terca, salió corriendo de la ciudad para evitarla. Ya en el bosque, Wayne sintió un peligro cerca. Un orco apareció. El tipo tenía malas intenciones y se puso raro con Wayne. Y justo antes de que la situación se saliera de control, el grandote verde fue derrotado por una chica de cabello azul que apareció por allí. Es entonces cuando el prota le agradece, aunque ella nota que no se encuentra del todo bien, así que le ofrece un poco de agua. Luego, él comenta que odia a los orcos, mientras ella le pregunta qué hace allí, ya que es raro que alguien entre al bosque sin escolta. Él responde que es aventurero, o al menos algo parecido, y añade que parece tener debilidad contra los orcos. Ella bromea diciendo que parece ser justo el tipo de persona que está buscando, a lo que él responde que le gustaría entender por qué. Ella menciona que parece tener la misma edad, y al confirmarlo, deciden hablarse de forma más informal. La chica se presenta como Rory, comienzan a conversar y ella le pregunta hacia dónde se dirige. El prota le dice que al pueblo de Lugurus, y ella responde que también se dirige allí. Rory menciona que sería peligroso si otro orco lo ataca, mientras Wayne comenta que no sería apropiado que un chico y una chica duerman juntos al aire libre. Ella le dice que no se preocupa por eso, pero de inmediato se pone seria y le advierte que si intenta algo, no dudará en atacarlo mortalmente. Luego sonríe y aclara que solo bromeaba, que no cree que él sea ese tipo de persona. Añade que de todas formas no está preocupada porque no se considera linda. Él se sorprende y le dice que en realidad sí lo es, pero ella responde que es solo un halago y le agradece. Internamente, Wayne piensa que la chica de cabello azul tiene una percepción muy distorsionada de la realidad. Decide no seguir comentando para evitar que ella se moleste o lo ataque. Entonces, Rory dice que es hora de continuar el viaje. Ambos se adentran corriendo en el bosque rumbo al pueblo de Lugurus. Caminan durante horas
hasta que empieza a atardecer. En el trayecto, Wayne comenta que ese lugar parece ideal para que aparezca un monstruo feo, a lo que Rudy responde que si dice esas cosas probablemente se materialicen. Justo en ese momento, ambos sienten una presencia y se ponen en guardia. Una figura se aproxima corriendo, pero en lugar de un bandido resulta ser Riggs, el cartero. Tiene un mensaje para Wayne y se lo entrega. Rudy, aún en guardia, duda sobre si atacar o no, pero el prota le asegura que no hay problema, ya que es un empleado de la oficina de correos. Ya con eso, Wayne habla con el cartero, quien le dice que por fin lo encontró. Naturalmente, el prota quiere saber qué hace el joven en el bosque de Grimm, a lo que el muchacho responde que no le importa enfrentarse a monstruos mientras pueda cumplir con su deber. Al ver al remitente de la carta, Wayne se da cuenta de que es otra misiva de su madre. También menciona que seguramente el cartero regresará pronto, lo cual despierta la curiosidad de la chica de cabello azul. Intrigada, la joven observa cómo el prota saca cientos de cartas que ha recibido de su madre. Ella repite su asombro y Wayne se ríe, diciendo que por eso quiere pasar por el pueblo de Lugurus para hablar con sus padres. Luego comenta que también tiene otro objetivo: conseguir fertilizante para sus tomates. La chica, algo confundida, no termina de entender, así que el prota le explica que para cultivar buenos tomates se necesita un buen fertilizante. Entonces le cuenta que en su pueblo natal utilizan un aditivo llamado nigiri, que mejora considerablemente las cosechas. Wayne admite que intentó replicar el efecto usando agua salada, pero el nigiri es prácticamente único. Agrega con entusiasmo que el tomate es una fruta increíble y hasta 20 veces más nutritiva que el repollo. Naturalmente, la chica comienza a cansarse un poco de tantos datos de otaku agricultor, así que el prota, notándolo, se disculpa cortésmente y cambia de tema. Le pregunta si sus padres están de acuerdo con que viaje sola. Ella responde que no hay problema y añade con un tono que se vuelve más apagado que realmente no hay nadie que se preocupe mucho por ella. Esto cambia el ambiente por un instante. Wayne se da cuenta del cambio y está por preguntar algo, pero ella rápidamente desvía la conversación, afirmando que deberían acampar allí. Entonces saca varios objetos de su bolsa. Al ver el tamaño de lo que está sacando, Wayne nota que la bolsa que su compañera lleva no es común. Ella confirma su sospecha. Se trata de una bolsa especial. Comenta que en realidad no sabe cómo funciona, pero que guarda más de lo que aparenta y que por eso le resulta muy útil. El chico se sorprende por la simpleza de la explicación y no puede evitar preguntar dónde consiguió algo así. Ella le responde que fue un regalo de su antepasado, básicamente una reliquia familiar. Wayne, curioso, pregunta por ese antepasado, pero en ese momento su estómago ruge con fuerza, haciendo eco en todo el bosque y espantando incluso a los pájaros. El prota se disculpa avergonzado mientras la chica, con una sonrisa, dice que es hora de comer. Luego cocinaron la cena y Wayne se sorprendió de que ella fuera material de esposa. No solo cocinaba bien, sino que también lo hacía con gracia y rapidez, con una sonrisa tranquila que llenaba la tienda de calidez. Él se entusiasmó con sus habilidades de cocina y no pudo evitar elogiarla mientras probaba un guiso que sabía mejor que cualquier cosa que hubiera comido en semanas. Le preguntó, curioso, por qué quería ir a Lugurus. Así fue como Wayne descubrió que Rudy quería ir para fortalecerse, tanto física como mentalmente. Tenía un propósito claro y un deseo ferviente de proteger a los demás. También le contó que había escuchado un rumor persistente, casi como una leyenda urbana, de que un demonio peligroso había aparecido en Lugurus causando caos y miedo entre los ciudadanos. Ella no podía quedarse de brazos cruzados. Rudy quería investigar este asunto y, de ser necesario, enfrentarse al demonio para proteger a los residentes indefensos. Fue entonces cuando, con un tono serio pero sereno, Rudy le reveló a nuestro prota que era descendiente del legendario héroe que, según las historias antiguas, había salvado una vez al mundo del mal. Wayne estaba sorprendido por esta revelación. Nunca lo habría imaginado, pero esa sorpresa pronto se convirtió en preocupación cuando escuchó que Rudy planeaba cumplir su deseo como heroína sola. Le preocupaba que se pusiera en peligro, pero ella sonrió dulcemente al ver su expresión. Estaba feliz de saber que alguien se preocupaba por ella y se sonrojó levemente. Más tarde, Rudy sugirió que deberían ir a dormir. Wayne pensaba dormir en el suelo desnudo, como era su costumbre, pero Rudy le dijo que había suficiente espacio en su tienda para los dos. Después de esto, le confesó que siempre había querido hablar con alguien antes de dormir, como una forma de sentirse menos sola. El prota estaba dispuesto a quedarse despierto y a escucharla, pero Rudy ya se había quedado dormida, respirando con suavidad. Mientras intentaba dormirse también, recibió una patada redonda de Rudy, que se movía mucho al dormir. A la mañana siguiente, llegaron a la ciudad de Lugurus. Durante un incidente en el camino, Wayne resultó herido y, ya en la ciudad, se quitó el vendaje para mostrárselo a Rudy, comentando que normalmente se dedica a la agricultura. Unos momentos después, se despidieron. Rudy dijo que se había divertido mucho y Wayne lo entendió. Ella se refería a su tiempo juntos. Le respondió que la escoltaría como guardaespaldas en su camino de regreso. Rudy sonrió y le dio la dirección de su hotel. Más tarde, mientras investigaba, no halló rastros del demonio,
hasta que una mujer gritó. Su hermana había sido secuestrada por el demonio, que huyó al bosque. Rory corrió hacia el bosque, sin saber que un misterioso hombre la observaba desde las sombras. Esa noche, el prota se paró frente a la casa de sus padres y su madre saltó afuera al verlo. Ella era más fuerte que una superaguja y casi destruyó la ciudad mientras le mostraba a su hijo cuánto lo extrañaba. Luxia, la madre de Wayne, no conocía límites cuando se trataba de afecto maternal o de fuerza. Lo abraza con tal entusiasmo que varias casas cercanas temblaron y algunas aves salieron volando del susto. Su amor era tan devastador como conmovedor. En medio del apretado abrazo, nuestro prota sintió como su espalda crujía peligrosamente. Con un chasquido seco, su columna protestó y por un momento pensó que iba a morir ahí mismo, entre los abrazos de su madre. Ella también le rompió la espalda, casi literalmente, mientras reía con emoción. Wayne sabía que su madre era una gran persona, buena para cocinar, agradable, siempre con una sonrisa y sí, bastante bonita para su edad, pero también sabía una gran verdad. Ella era demasiado sobreprotectora, tan sobreprotectora de hecho que ya lo había puesto en peligro más de una vez solo por intentar cuidarlo. Mientras el prota trata de recuperar el aliento, apareció su padre y, como era de esperarse, malinterpretó la escena. Pensó que alguien estaba intentando seducir a su esposa y, sin dudarlo, le lanzó un puñetazo a Wayne. El golpe fue certero, aunque innecesario. De inmediato, Luxia se enojó, no porque le pegaran a nuestro prota, sino porque su esposo había sido el culpable. Con un grito temible, le dio una paliza rápida a su esposo, lo castigó y le exigió que se disculpara por el malentendido. El pobre hombre asintió con vergüenza y se fue a una esquina a reflexionar. Esa noche, Luxia cocinó la comida favorita de Wayne, un estofado con carne y especias que solo ella sabía preparar. Por otro lado, su padre recibió un plato de pollo chamuscado. Era crujiente, como castigo. Además, no se le permitió comer en la mesa. Observó en silencio desde el suelo mientras el prota comía feliz. Después de la cena, Luxia le preguntó a Wayne por Rory. Su padre, curioso, también se interesó y se mostró feliz de que su hijo pudiera haber encontrado una novia. Pero cuando su madre escuchó eso, se enfureció. Es entonces que ella dijo que no permitiría que el prota tuviera otra mujer en su vida. Todo esto mientras comenzaba a golpear a su esposo una vez más. Wayne, acostumbrado a estas situaciones, explicó rápidamente que Rory no era su novia, sino su escolta armada. Nada romántico, solo una compañera de viaje. Su padre, aliviado, le agradeció a nuestro prota por aclararlo. Y ya que estaban hablando, Wayne aprovechó para contarle que estaba buscando unos tomates especiales. El padre del prota, emocionado, le dijo que sabía dónde podía encontrarlos y le mostró un antiguo mapa. Sin embargo, mientras examinaba el mapa, Wayne notó algo raro. El hotel donde Rory se alojaba ni siquiera existía. No estaba registrado en ningún lugar. Era como si fuera una ilusión. Esa noche, para evitar más incidentes, el prota tomó la cama de su padre. Su madre, en cambio, estaba actuando como una madrastra de cuento oscuro, esperándolo en su habitación con una cuchara de madera lista para golpear. A la mañana siguiente, Wayne fue al mercado y finalmente consiguió sus preciados tomates. Estaba feliz hasta que escuchó un grito. Un hombre estaba siendo atacado por un demonio y le dijo a nuestro prota que la criatura había huido al bosque de ilusión, donde luchaba contra una chica de cabello azul. Wayne corrió hacia el bosque para ayudar. Sin embargo, el hombre sonrió maliciosamente. Había caído en su trampa. El hechizo de ilusión se desvaneció y el entorno cambió. De repente, una mujer gritó. Estaba siendo atacada por un gusano gigante. El prota reaccionó rápido, repelió el ataque y la rescató. Ella, temblorosa, saltó a sus brazos y lo abrazó, hasta que se transformó en un monstruo e intentó devorarlo. Por suerte, Rory llegó justo a tiempo. Derrotó al monstruo con precisión. Wayne se enteró de que Rory había estado luchando contra bestias mágicas en el bosque durante todo ese tiempo. Y entonces, desde las sombras, apareció el verdadero culpable, el hombre que los había llevado hasta la trampa. Es entonces cuando el sujeto le dice a Rory que ha fracasado como heroína, ya que no se dio cuenta de que él ha estado atacando la aldea desde hace mucho tiempo. Al escuchar eso, el prota lo llama bastardo, mientras el tipo se dispone a presentarse. De esta manera se presenta como Loki Daiba, y en ese momento uno de sus ojos se vuelve negro, como el de un monstruo o un demonio. Seguidamente, Rory quiere saber por qué involucró al prota en todo esto. Loki le responde que ella debería saberlo. Menciona que ese chico derrotó al primer comandante del rey demonio, y también al dragón negro Ouroboros. Al escuchar esto, Rory se sorprende como nunca antes. Naturalmente, el prota concluye que eso significa que Loki es uno de los suyos, pero este último dice que no quiere que lo relacionen con esos sujetos. Mientras tanto, la chica de cabello azul se altera y ataca rápidamente al enemigo. Sin embargo, Loki esquiva el ataque con facilidad y le da un tremendo golpe por la espalda, hiriéndola gravemente. Ante esto, el prota corre a ayudarla y utiliza magia curativa. El demonio, sorprendido, comenta que no sabía que él podía hacer eso, y añade que, de haberlo sabido, lo habría eliminado primero. Rory se disculpa por haber
haberlo metido en este lío, pero él le dice que lo mejor es centrarse en vencer a Loki. Al escuchar esto, ella le deja la tarea en sus manos y le pide que tenga cuidado. El prota le responde que no pasará nada, porque él es un granjero de primera. Con eso dicho, lanza un ataque contra el villano, quien bloquea el golpe y contraataca, afirmando que le mostrará de lo que es capaz. Entonces lo aplasta con su energía oscura, levantando una gran cantidad de polvo que sobresale como humo por encima de los árboles del bosque. De esta manera se puede ver que ha formado un gran cráter. La chica de cabello azul está preocupada por el prota, pero este se levanta y contraataca con un golpe directo al rostro de su rival. Sin embargo, Loki le advierte que no se confíe solo porque logró acertar un golpe, y acto seguido vuelve a atacar con sus puños de energía oscura, mandándolo a volar lejos. Durante esta pausa, el villano observa al prota y comienza a comprender su poder. Se sorprende de que no use ningún objeto potenciador. Comenta que, naturalmente, habría acabado con otros adversarios, pero que él es diferente. Por su parte, el prota se da cuenta de que el daño que causó no fue suficiente, ya que Loki está sanando por sí solo sin hacer nada, a diferencia de él, que necesita energía y tiempo para curarse con hechizos. Seguidamente, Loki le dice al chico que debería sentirse orgulloso, ya que logró conectar un buen golpe e incluso le causó daño. Añade que, sin duda, será alguien problemático de derrotar. Luego comenta que es una lástima que la pelea termine tan pronto, ya que esperaba que fuera más divertida. Una vez recuperado, el prota le pregunta a qué se refiere Loki cuando dijo que él era alguien importante. El demonio responde que conoce bien las intenciones del chico, pero de todas formas le hará el favor de explicarle. Así, Loki revela que su objetivo es eliminar a todas las personas que puedan arruinar el plan. No dice que sea su plan, solo que existe un plan, lo cual sugiere que trabaja para alguien aún más poderoso que opera desde las sombras. El caso es que Loki desea eliminar al prota por ser realmente fuerte, a Ruri por ser la descendiente del héroe, y también a Ellen, ya que ella ayudó al prota a derrotar al rey dragón Ouroboros, además de haber recibido la ayuda del dragón benévolo. Al ver la reacción del prota, Loki confirma que efectivamente la conoce. Entonces le dice que actualmente Wayne es considerado el héroe y que posee una bendición especial llamada el poder del buen dios. Agrega que, como contraparte, al rey demonio se le otorgó el poder del dios maligno. Ruri, confundida, comenta que se supone que el dios maligno perdió casi todos sus poderes tras la derrota del rey demonio. Loki se burla de ella diciendo que, a pesar de ser descendiente del antiguo héroe, no ha heredado el poder del buen dios. Naturalmente, esto enfurece a Ruri. La batalla continúa. Loki invoca a sus demonios gusano, que se lanzan al ataque. Wayne los esquiva con facilidad, pero Ruri, al ser más lenta, se ve en aprietos. El prota no duda en salvarla, y lo consigue justo a tiempo. Loki se burla de su esfuerzo, pero el prota está decidido a seguir luchando. Conecta varios golpes con determinación, mientras Ruri también ataca y le pide al prota que huya. Sin embargo, él se niega rotundamente. Dice que no puede abandonarla, porque su ambición es convertirse en el granjero definitivo, y si la deja atrás, jamás podrá alcanzar ese título. Tras decir esto, le da un puñetazo brutal a uno de los demonios gusano, destruyéndolo por completo. Al ver esto, el villano comenta que son una molestia, y sin dudarlo, activa sus poderes más intensos. Una lluvia de esferas de energía oscura que lanza como si fueran balas de una metralleta. El prota no duda en cubrir a su aliada, protegiéndola con su cuerpo. Ambos terminan hundidos en un cráter, están rasguñados y heridos, pero confirman que aún pueden seguir luchando. Desde unos metros más arriba, Loki los observa con confianza. Acto seguido, invocan más gusanos demoníacos. Uno de ellos lanza por los aires a Ruri, mientras Loki se abalanza para someter al prota. De repente, Loki dijo que no tenía intenciones de matarlos al principio. Su plan original era capturarlos y usarlos como juguetes, simples piezas en su cruel entretenimiento. Sin embargo, algo en ellos lo hizo cambiar de opinión. Tal vez fue su determinación, tal vez su terquedad. En cualquier caso, decidió acabar con ellos y utilizó su hechizo más temido. Ruri, paralizada por la energía oscura, no podía moverse. La vergüenza la invadió por completo. Se sentía inútil, impotente, como si hubiera fallado en su misión como heroína. Se preguntó de qué sirvió todo su entrenamiento si en el momento clave no podía hacer nada. En medio de ese torbellino de emociones, recordó las palabras de sus padres. Ellos siempre le habían dicho que no tenía que ser una heroína si no lo deseaba, pero que si alguna vez decidía hacerlo, entonces debía dar todo de sí, sin importar los obstáculos. Mientras Loki levantaba los brazos y preparaba su ataque final, una gigantesca esfera de destrucción comenzó a formarse sobre él. Parecía que no había escapatoria, pero justo en ese momento, Wayne logró liberarse de las ataduras mágicas y, con un movimiento rápido, eliminó al gusano protector de Loki utilizando un misterioso polvo blanco que, según él, los chicos de Wall Street siempre consumían para mantenerse despiertos. Loki, sorprendido, lo miró fijamente y preguntó si en verdad era un agricultor. Wayne no respondió. En lugar de eso, se lanzó directamente hacia él. Aunque Loki
Loki lo esquivó con facilidad, la valentía de nuestro prota encendió algo en Ruri. Verlo luchar le devolvió el valor. Entendió de pronto que no debía vivir bajo las expectativas de otros. Ella no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba no rendirse. Con renovada determinación, se libró del hechizo y corrió hacia la batalla. Aunque Wayne comenzaba a agotarse, Ruri tomó su espada y apuñaló a Loki. Él rió, diciendo que su ataque era inútil, pero algo en ella cambió. Una luz cálida la envolvió. Era el poder del dios bueno, despertado por su voluntad de proteger. Loki intentó escapar, pero fue alcanzado por un enorme rayo mágico. Fue borrado por completo. Ruri ganó. El prota, exhausto, se durmió en sus brazos. Ella lo miró y sonrió. En su corazón supo que estaba enamorada de él. Durante la noche, Wayne se despertó lentamente al sentir una calidez inesperada en su mejilla. Al abrir los ojos, se sorprendió al descubrir que había estado durmiendo en el regazo de Ruri. Se incorporó de inmediato, completamente avergonzado por la situación, sintiéndose apenada por haberse dejado llevar. Había entrado en pánico por un momento, lo que lo llevó a actuar sin pensar. Ruri, sorprendida también, bajó la mirada con las mejillas encendidas. No estaba acostumbrada a ese tipo de cercanía, y la situación la tomó desprevenida. El silencio incómodo entre ambos fue interrumpido cuando Ruri confesó que no sabía cómo regresar, pues no recordaba el camino de vuelta a Lugurus. Lo dijo con una mezcla de nerviosismo y una risa forzada. Wayne intentó tranquilizarla, explicando que podrían encontrar el camino siguiendo el río. Así, emprendieron el regreso. Mientras avanzaban por su sendero boscoso, una voz susurrante entre los árboles los detuvo. Ruri se paralizó, invadida por el miedo, con los ojos temblorosos. La idea de que pudiera tratarse de un fantasma la aterraba. Sabía que los fantasmas, al no tener cuerpo físico, eran imposibles de derrotar, lo que los hacía más aterradores que cualquier enemigo tangible. La voz se hizo más clara y cercana. Ruri, completamente asustada, comenzó a llorar, convencida de que estaban perdidos. Wayne, por su parte, observó con atención hasta que reconoció algo familiar. Su expresión cambió al darse cuenta de que esa figura era su madre. Sintió miedo y comenzó a correr, arrastrando a Ruri con él. Sabía que si su madre llegaba a ver a Ruri, podría asustarla terriblemente. Al entender lo que sucedía, Ruri estalló en una risa nerviosa, incluso mientras seguía llorando. Saber que nuestro prota también le temía a los fantasmas alivió su tensión por un instante. Unas horas más tarde, al llegar a Lugurus, descubrieron que el hotel donde se había hospedado ya no estaba. Wayne decidió entonces regresar a su casa. Mientras caminaba, sus recuerdos lo invadieron. De niño solía quedarse fuera hasta tarde, causando preocupación en su madre. Una vez, al regresar, ella lo había regañado con severidad. Asustado por el posible castigo, el prota había escapado, incluso dejando atrás a su padre. A la mañana siguiente, su madre, Luxia, le rogó que no se marchara de nuevo. Aunque su padre intentó calmarla, ella se mantenía firme. Wayne, con la única intención de poder seguir su camino, le dijo algo que no sentía en verdad, pero que sabía que surtiría efecto, que si no lo dejaba ir, dejaría de amarla. Fue entonces cuando Luxia cedió, deseándole suerte y pidiéndole que no se excediera. Nuestro prota se despidió con una promesa silenciosa: volverse un buen agricultor. Más tarde, Ruri ya lo estaba esperando y confirmó que el protagonista tiene aquel activo para el fertilizante que vino a buscar. Mientras viajaban juntos, ella quiso saber si tenía idea de por qué Loki lo había atacado. Wayne respondió que no lo sabía, pero le agradeció a Ruri por haberlo salvado. Ruri se sonrojó al escuchar esas palabras y así continuaron su viaje. Es entonces cuando pasamos a ver la ciudad de la princesa. En un día lluvioso, su padre le pregunta si está segura de la decisión que se avecina, y ella responde que sí. Él se disculpa, mencionando que ahora, además de ser un rey incompetente, también se considera un padre incompetente. Seguidamente, ella le dice que estará de servicio y que no debe preocuparse, agregando que estará bien y que así es como debería ser. Luego de esto, pasamos a ver al prota. Al notar que ya no está lloviendo, podríamos decir que es otro día. Ya en la ciudad de la princesa, nuestro chico se dirige al gremio de aventureros, donde habla con Helen. Ella se entera de que Ruri es descendiente del héroe, pero la chica se mantiene humilde, afirmando que aún no puede decir eso con orgullo, debido a su bajo nivel. Helen se muestra sorprendida, pero antes que nada, quiere saber cuál es la relación entre Ruri y el prota. Entonces, la chica de cabello azul y corto dice que comparte un destino de vida o muerte con él. Helen se sorprende un poco, pero responde que le pasa lo mismo. Así, ambas jóvenes se dan la mano mientras el prota nota el buen ambiente y suspira aliviado al ver que no ocurrirá ningún conflicto. Sin embargo, ambas chicas deciden ser rivales y aseguran que no abandonarán a Wayne. Después de esto, pasamos a la granja de nuestro prota. Para nuestra sorpresa, quien está cosechando es un niño, o mejor dicho, parece estar robando las berenjenas. El jovencito comenta que son mejores que las que venden en el mercado. En ese momento aparece el prota, quien lo cuestiona sobre lo que está haciendo, además de sujetarlo como si fuera un gatito bebé. Entonces, Ruri y Helen llegan para hablar
hablar con él y quieren saber quién es el pequeño. Wayne explica que el niño estaba tomando algunas verduras, por lo que las chicas lo regañan por estar básicamente hurtando. El prota también lo reprende por tocar sus preciados cultivos. Sin embargo, luego aclara que el problema no es que se lleven algunas, sino que aún no están listas para cosechar. A Wayne no le molesta que tomen unas pocas, pero sí le molesta que interfieran con el ciclo de la cosecha, agregando que si las hubiera comido no habrían sabido bien. Las amigas de nuestro prota se sorprenden por lo que escuchan, mientras él les explica que si hubieran dejado las berenjenas un poco más de tiempo, su umami habría aumentado, al igual que su tamaño, incluso más de 10 veces. Por eso le pregunta al niño por qué las arrancó antes de tiempo. Sus amigas, al entender esto, comprenden que el enfado no fue por el hurto, sino por el daño al proceso de cultivo. En medio de la conversación, el niño se disculpa y su estómago comienza a rugir. Entonces, el prota decide darle una col, afirmando que está bastante madura y tiene buen sabor en ese estado. El chico la prueba y, sin dudas, es una experiencia sensorial increíble para él. Agradece al prota y se va a comer, mientras Wayne y compañía le recomiendan que para la próxima lave la verdura antes de comerla y que la cocine. En ese momento, el niño recuerda a su amiga de la infancia, Ilvia, y siente nostalgia. Seguidamente, las chicas le comentan que actualmente hay problemas con la comida en varios pueblos. Explican que se debe a los ataques de monstruos, los cuales comenzaron y aumentaron desde que nuestro prota se fue de viaje hacia su pueblo natal. De repente, escuchan ruidos de batalla, suponen que se trata de monstruos y corren a ver qué ocurre. Al llegar, descubren que la ciudad está siendo atacada por demonios. El prota entra en acción y se encuentra con el trío de aventureros veteranos que conoció anteriormente. Ellos le advierten que se mantenga alerta, ya que los enemigos son numerosos y muy violentos. La batalla es difícil. Incluso la Guardia Real, soldados con armaduras, se une al combate para apoyar a los aventureros. En medio del caos, Helen también coopera. Activa sus poderes de dragón, desplegando unas alas espectaculares y desatando habilidades épicas, al punto de eliminar a un auténtico dragón con un poder impresionante. Los soldados la observan con admiración y ella comienza a dar órdenes, liderando con autoridad. El prota queda sorprendido por su fuerza. Sin embargo, no hay tiempo para asombros. Uno de los aventureros veteranos está a punto de ser atacado por una serpiente gigante, pero Rory aparece a tiempo y le da una lección al monstruo, eliminándolo de inmediato. Ante esto, el prota decide no quedarse como un potus y con rapidez ataca con su asta a un gran número de monstruos, acabando con varios enemigos. El combate continúa y todos los aliados dan lo mejor de sí, eliminando a muchas criaturas. Sin embargo, la batalla parece que se extenderá por un buen rato, por lo que el prota y compañía afirman que la cosa será difícil. Unos momentos después, Wayne y sus amigos escucharon fuertes ruidos acercándose desde el oeste. El prota se detuvo en seco y miró hacia el horizonte con el ceño fruncido, pero tras unos segundos de tensión, se dieron cuenta de que no era más que un ejército proveniente de otro reino. Las banderas ondeaban al viento con los emblemas del reino de Antisberg, y al frente del batallón cabalgaba el rey, con su armadura resplandeciente y su espada ceremonial al cinto. El rey de Antisberg alzó la voz con firmeza y autoridad, amenazando a los monstruos que se habían asentado en los alrededores. Les exigió retirarse de inmediato, o serían sacrificados sin piedad. Su tono no admitía negociación. Para sorpresa de todos, y sin ofrecer resistencia, los monstruos comenzaron a retroceder y a adentrarse nuevamente en el espeso bosque. Wayne observó la escena con asombro. El príncipe del reino de Antisberg se adelantó, anunciando su victoria como si hubiera liderado una batalla épica. Nuestro prota no estaba tan convencido. Sospechaba que los monstruos no se habían retirado por miedo al ejército, sino por otra razón. Quizá temían la espada sagrada. Esa noche, ya más tranquilo, Wayne regresó a su hogar. Como de costumbre, limpió sus herramientas agrícolas con esmero. El olor a tierra húmeda y madera le daba una sensación de paz, pero entonces escuchó unos suaves golpes en su puerta. Al abrir, se encontró con Fall, vestida con ropas de viaje y un aire de nostalgia en los ojos. Venía a despedirse. Wayne se quedó sin palabras. No esperaba que Fall desapareciera de su vida de manera tan repentina. Antes de que pudiera preguntar más, la sirvienta de la chica llegó apresurada y le dijo que el conductor de la carreta ya la estaba esperando. El prota, completamente confundido, trató de detenerla. Quería saber por qué se iba, qué motivo la impulsaba, pero Fall no se detuvo. Pasaron unos días, los ataques de monstruos cesaron, y eso trajo algo de alivio a los aldeanos, pero Wayne seguía preocupado. No podía dejar de pensar en Fall. Entonces, el niño que una vez le robó verduras apareció junto a su madre, quien se disculpó con él amablemente. El prota sonrió. El niño confesó que las verduras de Wayne eran las más deliciosas que había probado. Su madre
madre, para sorpresa de nuestro prota, era dueña de una reconocida marca de ropa en la ciudad y deseaba comprarle productos frescos de forma regular. Wayne aceptó gustoso, entregándole una gran variedad de vegetales. Más tarde, Riggs apareció con noticias. Traía consigo una carta de la madre de nuestro prota, junto a un periódico que hablaba sobre los recientes movimientos del reino de Antisberg. En la taberna, Rory regresó de un encargo y se encontró con Helen, con quien rápidamente entabló una amistad. Durante el almuerzo, se enteraron de un rumor que las dejó heladas. La princesa Fall estaba comprometida con el príncipe Nedyrus, sí, el mismo que portaba la supuesta espada sagrada. Más tarde, Wayne llegó preguntando por Fall. Traía una carta de su madre, pero por error les mostró otra. Las chicas se rieron de él hasta que descubrieron que la famosa espada sagrada era solo una réplica. Lucia, que había visitado al herrero, confirmó la verdad. La espada no tenía poder real. Luego, Helen leyó el resto de la carta y todas se enteraron de que el príncipe Nedyrus era en realidad el responsable detrás de los ataques de monstruos. Aquello explicaba muchas cosas que hasta el momento no tenían sentido y confirmaba que todo formaba parte de una estrategia cuidadosamente planeada. Wayne, con una determinación repentina, expresó que planeaba rescatar a la princesa Fall, lo cual generó confusión entre las chicas, ya que no entendían por qué de pronto se involucraba tanto. En su impulso, el prota casi reveló accidentalmente el secreto de Fall, olvidando que ella siempre se había mantenido disfrazada. En ese momento apareció Rakes, quien ofreció su ayuda para la misión de rescate. Su presencia aportó un aire de seriedad al plan. En otra parte del reino, el príncipe Nedyrus se encontraba rodeado de reyes de distintos territorios. Estos lo felicitaban y agradecían, creyendo que él los había protegido del caos de los monstruos. En realidad, Nedyrus había engañado a todos. El caos y los ataques fueron orquestados por él mismo con el propósito de ganarse la confianza y el sometimiento de los otros reinos. Estaba usando su posición de supuesto salvador para actuar como un extorsionador. Exigía dinero de protección a los demás reyes mientras planeaba absorber sus reinos como si fueran suyos. Ordenó a Gazelle, un demonio bajo su mando, que enviara aún más monstruos a otras regiones. Gazelle comenzó a dudar del plan y quiso detener la estafa, pero Nedyrus se impuso con violencia y arrogancia, recordándole quién mandaba. Para asegurarse de su obediencia, lo amenazó con asesinar a su novia si no seguía cooperando. En medio de esta situación, Fall apareció en la sala, mostrando su descontento al ver cómo Nedyrus trataba a quienes estaban a su servicio. Poco después, un caballero entró a informar que el carruaje destinado a la ceremonia se había retrasado. Nedyrus, molesto, ordenó que se solucionara cuanto antes. Intentó entonces calmar a Fall ofreciéndole champagne, pero ella ya no podía ocultar su desprecio hacia él. Lo detestaba profundamente por su crueldad y manipulación. Mientras tanto, Wayne se preparaba para la misión. Al día siguiente, fue a una tienda y compró una prenda blanca, sencilla pero limpia, para presentarse adecuadamente. Riggs y las chicas lo esperaban con un carro preparado. Riggs explicó que no los acompañaría porque tenía otro objetivo: demostrar que la espada legendaria era falsa. Además, quería reunir algunos monstruos que pudieran testificar contra Nedyrus. Riggs reveló entonces que él mismo era un demonio, sorprendiendo a todos. Aclaró que no todos los demonios eran malvados y que incluso el demonio, bajo las órdenes de Nedyrus, solo actuaba por chantaje. Wayne decidió que también ayudarían a ese demonio. Esa noche, Fall contemplaba el cielo desde la ventana de su habitación. A pesar de estar rodeada de lujo, su pensamiento estaba en otra parte. Deseaba poder volver a ver a nuestro prota. Desde un rincón oscuro, su prometido la observaba en silencio, escuchando su suspiro y preguntándose quién era ese tal Wayne que ella mencionaba. Luego de aquello, podemos ver que la gente del pueblo está contenta, al punto de mostrarse apurada por ver al príncipe Nedyrus y a la princesa Fall. Seguidamente, pasamos al interior del castillo, donde el príncipe Nedyrus camina y menciona que, cuando se case y tenga a su reina, podrá convertirse en soberano, es decir, en rey, y gobernar todo el territorio como le plazca. Además, menciona que posee la espada sagrada, con la cual podrá sacar provecho de los demonios y controlar la capital de Maegis. El caso es que Nedyrus entra a una habitación donde ve a la princesa Fall vestida de novia. Él la elogia por su apariencia, diciendo que es la mejor novia, y luego le pregunta si está lista para salir. Ante esto, ella le pide que la escuche. Entonces, le solicita que se adelante, explicando que quiere tomarse un momento. Nedyrus supone que ella debe hacer muchos preparativos, así que acepta la petición, pero le pide amablemente que no lo haga esperar demasiado en el altar. Luego, la princesa Fall le hace el mismo pedido a su sirvienta, quien también se retira. Fall se queda frente al espejo para ver su apariencia y recuerda una conversación con su padre. Para sorpresa de muchos, su padre le pidió que eligiera al hombre que verdaderamente amara, sin importar su clase social, asegurándole que apoyaría
cambiaría su decisión. Sin embargo, ella suspira frente al espejo y acepta su destino. Afirma que es la princesa de Maegis, por lo que debe cumplir con su deber y casarse con la persona que fue elegida para ella, aunque no esté completamente convencida. En ese momento, no tarda en pensar en el prota. A continuación, la escena cambia al prota, quien se infiltra rápidamente en la ciudad. Comenta que la boda ha hecho que la gente esté más distraída y enfocada en el evento, lo cual les ha permitido entrar con facilidad. El objetivo del grupo de Wayne es encontrar al rehén que se encuentra en la ciudad. Ya en una zona adecuada, saltan de la carreta y se esconden en un callejón, desde donde comienzan a vigilar el lugar. Rápidamente se dan cuenta de que hay una estricta vigilancia. Sin embargo, el prota les pide que no se preocupen, asegurando que tienen los disfraces perfectos para no ser reconocidos. Se revela entonces que lleva puesto un traje de agricultor y se muestra muy motivado y feliz, afirmando que sin duda ese traje fue hecho por el mejor sastre de Maegis. A pesar de esto, sus amigas no están del todo contentas, pero Wayne está tan entusiasmado con su apariencia de agricultor que no les presta atención y sigue en su mundo. Sin embargo, ellas responden con ironía, comentando que pareciera que la misión fuera llamar la atención en lugar de pasar desapercibidos. Aún con esto, Wayne les asegura que no se preocupen, ya que todo saldrá bien. Aunque no están del todo convencidas, le preguntan cuál es el plan. Sin dudar, el prota les explica que primero irán a rescatar a la novia Gazelle, quien está encerrada en el castillo. Luego, la llevarán a la iglesia y, con su ayuda, podrán demostrar que el poder de la espada de Nedirus es falso. Wayne está completamente seguro de que todo saldrá según lo planeado, mientras que sus compañeras sienten que está siendo demasiado simplista. Pero él guarda una carta bajo la manga. En verdad es un agricultor, así que su disfraz debería ser increíblemente creíble. Sin embargo, apenas salen del escondite, un guardia aparece y les pregunta quiénes son. Las chicas se asustan, ya que de inmediato son vistos como sospechosos. Wayne, sin perder la calma, responde en voz alta que no lo son, que son agricultores que vinieron a regalar cosechas. Para reforzar su argumento, muestra unas verduras que lleva consigo. El guardia, aún desconfiado, le pregunta a dónde las llevará. El prota responde que al palacio, porque están frescas y no da ningún otro motivo. Sus amigas, claramente preocupadas por lo mal que suena esa excusa, miran a Wayne, quien sigue confiado en que todo saldrá bien. Pero poco después, comienzan a ser perseguidos por una horda de guardias, quienes están convencidos de que se trata de personas disfrazadas con intenciones sospechosas. El prota no entiende por qué los están persiguiendo si no hay nada malo en ser granjeros, pero Rory le dice que su declaración sobre llevar las verduras al palacio sí fue bastante sospechosa. Ante esta situación, Helen toma la iniciativa y dice que deben infiltrarse en el palacio. Wayne no entiende cómo lograrán eso, así que Helen decide tomar el control de la situación. Usa sus poderes de dragón, sujeta al prota y lo lanza directamente hacia el palacio. Antes de hacerlo, menciona que ahora todo depende de él y su sonrisa refleja seguridad en que todo saldrá bien. Por su parte, Rory queda sorprendida por el poder de su aliada y se da cuenta de que lo mejor es no hacerla enojar. Unos segundos después, vemos a una chica de cabello lila, vestida con un pijama de algodón con estampado de zanahorias. Ella se sorprendió porque su habitación fue completamente destruida. Wayne se disculpó torpemente mientras se sostenía la cabeza con ambas manos. Tenía un terrible dolor de cabeza, como si lo hubieran golpeado con una sandía gigante. Luego, con los ojos entrecerrados, le preguntó si ella era la novia de Gazelle. Ella se sorprende de que el prota lo conozca. En ese momento, irrumpieron los guardias reales, vestidos con armaduras brillantes y lanzas en mano. Querían saber quién era ese extraño que había causado tanto alboroto. Sin dudarlo, Wayne respondió con orgullo que él, un agricultor, y para sorpresa de todos, golpeó a los guardias usando rábanos, zanahorias y coles como armas. Los guardias no tuvieron ninguna oportunidad ante su estilo de combate agrícola. Mientras los vencía con facilidad, Wayne murmuró que estaba convencido de que a los caballeros de Garan les gustaban los chicos musculosos, aunque no entendía del todo por qué eso importaba en ese momento. Luego le explicó a la confundida joven, o sea la novia de Gazelle, que había venido a salvarla a ella y también a su amante desaparecido. Después de esto, Wayne improvisó un plan para escapar con la novia, pero tenían un gran problema. Una enorme bola de hierro estaba atada a la pierna de ella. Nuestro prota, decidido, la llevó cargando a pesar del peso. Mientras escapaban de los caballeros, Wayne se reencontró con Helen y Rory, quienes estaban escondidas en un molino abandonado. Juntos lograron escapar y llegaron a la iglesia del centro del reino. Allí, Helen le dijo a nuestro prota que podía ladrar como un perro con velocidad sónica para perturbar la ceremonia de la boda real. Rory, por su parte, le entregó una capa de invisibilidad hecha con piel de cebolla. Wayne se sintió más motivado que nunca para salvar a la princesa
gracias a Fal, aunque eso implicara enfrentarse a todo el reino. Sus chicas le desearon buena suerte con una mezcla de lágrimas y ánimo. Mientras tanto, en el castillo, los caballeros reaparecieron y Helen y Rory decidieron enfrentarlos para ganar tiempo. Al mismo tiempo, el rey Garan preguntó si Fal realmente deseaba casarse con Nadyrus. Ella respondió que lo hacía solo por el bien del reino, aunque su rostro reflejaba tristeza. La ceremonia comenzó y el sacerdote pidió los votos. Nadyrus prometió hacer feliz a Fal, aunque en el fondo solo planea utilizarla, y por su lado, ella no dejaba de pensar en Wayne. Justo antes del beso, una puerta salió volando y aplastó a Nadyrus. El prota había llegado. De esta manera, el prota enfrentó a Nadyrus. Fal lloró de alegría, mientras que Nadyrus lo llamó villano, pero Wayne replicó que la espada sagrada de Nadyrus era falsa, y con la ayuda de su amiga Cartero, lo iba a probar. En ese instante, un caballero entró gritando que una horda de monstruos se acercaba a la capital. Era culpa de Rix, que los atrajo con un artefacto mágico. Todos pidieron a Nadyrus que los espantara, pero él solo buscaba a Gazelle para que lo ayude con aquella tarea, pero este último ya estaba con su novia. Luego, Rix, con una sonrisa sarcástica, le trajo a Nadyrus la espada sagrada falsa. Este último enfadado la tomó, sabiendo que no podría hacer nada y sería descubierto en poco tiempo. Mientras los monstruos se acercaban a la iglesia y el caos se esparcía por la capital, todos estaban confundidos. Algunos corrían, otros se preparaban para luchar y unos cuantos simplemente rezaban. En medio de la tensión, Wayne tomó la espada que Nadyrus había tomado con tanta inseguridad y la arrojó directamente a los monstruos como si fuera un simple palo. La espada se hundió en el lodo y no causó ni un rasguño. Fue en ese momento que las familias reales presentes, incluyendo invitados de otros reinos, comenzaron a murmurar. Rápidamente entendieron la verdad. Nadyrus era un estafador. Poco después, Gazelle se adelantó con elegancia y usó su flauta mágica. Con una melodía encantadora, le ordenó al monstruo líder que se retirara. El monstruo obedeció, retrocediendo con respeto. Entonces, Gazelle expuso públicamente al príncipe Nadyrus, revelando que él había engañado a todos con una historia falsa y que lo estaba utilizando. El rey Garan, atónito, le pidió una explicación, pero Nadyrus solo comenzó a reír de forma malvada. Luego confesó que había enviado un ejército lleno de monstruos a Garan la noche anterior. Todos se sobresaltaron. Gazelle, molesto, le respondió que dejara de mentir, pues sería imposible controlar a los monstruos sin la flauta mágica. Sin embargo, Nadyrus afirmó con orgullo que no necesitaba una flauta, porque los monstruos se sintieron atraídos por los cadáveres que él mismo había colocado estratégicamente en la ciudad. En ese instante, Rory y Helen aparecieron entre la multitud y gritaron que Garan no caería tan fácilmente. La razón era clara. Los aventureros y soldados del reino estaban listos para defender su hogar con valentía. La batalla comenzó con intensidad. Los monstruos fueron derrotados uno a uno, y algunos incluso fueron cocinados por chefs aventureros que vieron una oportunidad única. Mientras tanto, Wayne se acercó a Fal y le dijo con suavidad que no tenía que sacrificarse más por nadie. Unos momentos después, los caballeros de un reino aliado llegaron. Habían venido con una misión: arrestar a Nadyrus, ya que descubrieron que él había destruido las torres inclinadas sagradas de su reino. Desesperado, Nadyrus intentó asesinar al rey Garan en un acto final de traición, pero Wayne lo detuvo utilizando un rábano y lo golpeó. Nadyrus fue arrestado y llevado por sus propios caballeros, gritando incoherencias. Entonces, Fal corrió hacia nuestro prota y se lanzó a sus brazos, provocando sorpresa en todos. Ella confesó que lo amaba, y Wayne, rojo como un tomate, no supo qué decir. Rory, celosa, exigió saber su relación con la princesa. El prota pensó que el rey se opondría, pero este le dio la bienvenida como parte de su familia. Luego de esto, el cartero apareció y le dio un carta, revelando que pertenece a una facción secreta del reino. De esta manera, Rix cuenta que Nadyrus era solo una marioneta y que hay un jefe detrás de todo, por lo que Rey debe estar atento a lo próximo que harán los enemigos que se ocultan en las sombras. Días después, Wayne visitó el gremio de aventureros. El maestro del gremio menciona nuevas misiones, pero nuestro prota menciona que debe atender su granja. Luego Fal apareció inesperadamente, sorprendiendo a todos. Dio una gran recompensa a los aventureros por proteger el reino. Luego, disfrazada, se burló un poco y le dijo a Rory que ganaría el corazón de Wayne. Las dos comenzaron una competencia novia mientras el prota, como siempre, fue a revisar sus verduras. Por la tarde, mientras miraba un tomate con orgullo, Fal y Rory lo abordaron con la gran pregunta: ¿a quién quería más? Wayne trató de esquivar la respuesta, pero confesó que tenía sentimientos por otra chica. Ambas se sorprendieron y nuestro prota, en silencio, llevó sus verduras a casa en honor a su difunta amiga de la infancia, Ilvia.
familia. Bueno, el caso es que el protagonista se queda pensando en su amiga de la infancia y mientras mira su foto, recuerda las palabras de su madre, quien le había aconsejado reconsiderar su decisión de convertirse en agricultor, si lo hacía por culpa o como una especie de expiación por la muerte de su amiga Ilvia. Luego de esto, retrocedemos en el tiempo, unos 15 años atrás, al pueblo natal del chico. Allí se ve al padre del protagonista trabajando en los cultivos, y en ese momento lo llama, pero se sorprende enormemente por algo. Nota que hay una gran cantidad de cajas llenas de papas, así que le pregunta a su hijo si fue él quien hizo todo eso. Wayne responde que sí, afirmando que fue divertido, y su rostro lo demuestra, con los ojos brillando. El padre queda sin palabras, pero naturalmente lo elogia, diciéndole que es increíble. Sin embargo, en ese momento aparece la madre del chico, quien regaña a su esposo por hacer que el niño haga todo el trabajo. Wayne trata de explicar el malentendido. Después de esto, el protagonista va a visitar a sus vecinos para compartir un poco de la cosecha que tuvieron. Los vecinos le agradecen su entusiasmo, y la señora elogia la tierra que tiene la familia del chico, comentando que ojalá también les pudieran enseñar cómo hacerlo, lo que provoca una sonrisa en Wayne. En medio de todo esto, escuchan unos ruidos, y cuando miran, ven a dos hombres atrapando a una niña que había hurtado unas verduras. Al parecer, es algo que hace con frecuencia. El protagonista pregunta inocentemente por qué haría algo así, y le responden que por hambre, y que también podría ser huérfana o haber sido abandonada. Preocupado, el protagonista pregunta si está sola, y le dicen que sí, mencionando que posiblemente viva cerca de las montañas. Cuando Wayne pregunta qué pasará con ella, le informan que tristemente tendrán que enviarla con el traficante de esclavos. La pareja dice que si no lo hacen, la niña volverá a robar. Mientras hablan, la niña muerde al hombre que la tenía agarrada y rápidamente corre hacia el protagonista, pero su objetivo es la bolsa llena de papas. Posteriormente, se ve que la niña come las papas crudas en el bosque. En ese momento, el protagonista llega con un plato de sopa caliente y le recomienda comerlo, ya que sabrá mejor que las papas crudas. Sin embargo, ella se asusta y se oculta, pero cuando huele la comida, se acerca, aunque la mira desde lejos con desconfianza. El protagonista decide dejar el plato y alejarse, comentando que su madre es una buena cocinera y recomendándole que lo pruebe. Cuando él se va, la niña se queda mirando el plato. Así es como el protagonista le lleva comida todos los días. Entre los platillos que le lleva, se ve que hay tortilla de huevo con arroz, además de unos bocadillos de pescado. Esta vez, la niña se muestra y decide comer junto a él, lo que toma por sorpresa al protagonista. Es entonces cuando el protagonista quiere saber si la comida sabe bien, a lo que ella responde afirmativamente, mencionando que los tomates, en especial, saben deliciosos. Esto alegra al chico, quien le dice que él fue quien los cultivó. Ella se sorprende, y él le comenta que su padre le ha dicho que los agricultores encuentran felicidad al ver a la gente disfrutar de lo que cosechan, con una sonrisa, y que ahora ha confirmado esto al verla comer. Es entonces cuando el protagonista le pregunta su nombre, y ella le responde que se llama Ilvia. Él se presenta, y justo en ese momento su estómago empieza a sonar. Ella se da cuenta de que él tiene hambre, y el chico se sonroja. Ella lo mira y le ofrece un emparedado. Naturalmente, el chico se niega, diciendo que no hace falta, pero ella le responde que si tiene hambre, no podrá ser feliz. El joven, conmovido, acepta, pero justo en ese momento aparecen los hombres de antes, aquellos a los que la niña había tratado de robarles verduras. Uno de ellos dice que por fin la han encontrado, y que ese día será el día en que la entregarán al traficante de esclavos. Como era de esperar, el protagonista trata de intervenir, diciéndoles que ella ya no roba y pidiendo que la suelten. Sin embargo, ellos se niegan, mencionando que ella ha robado mucho en el pasado y que han sufrido pérdidas, por lo que no pueden dejarla ir tan fácilmente. Es entonces cuando el protagonista se arrodilla y les ruega que no se la lleven. A cambio, él cultivará tanto como para reponer todo lo que ella robó. La niña se sorprende por su ofrecimiento, al igual que los hombres, pero estos se mantienen inflexibles. En ese momento aparece el padre del protagonista, quien pregunta qué ha sucedido, y los hombres le explican la situación. El padre entiende que han perdido dinero, y que incluso si la vendieran al traficante, terminarían en pérdidas. Sin embargo, el padre de nuestro chico decide resolver el asunto rápidamente y les da una gran cantidad de cosecha, tanta que los hombres no pueden negarse y aceptan dejar en paz a la niña. Con las manos llenas y el problema resuelto, los hombres se van. El protagonista, preocupado, le pregunta a su padre si estará bien, ya que les dio una gran ración de arroz. El hombre le responde que sí, pero se preocupa por lo que su esposa podría decirle, aunque rápidamente se motiva y dice que buscará la manera de solucionar todo. Al ver la actitud de su padre, el niño piensa que sin duda su padre tiene una actitud positiva. De repente, Ilvia sintió una inmensa necesidad de agradecer a Wayne por haberla salvado, así que, con un
un pequeño gesto, devolvió a nuestro prota las papas que había robado antes. El padre de Wayne, al ver la escena, tuvo una idea. Decidió hablar con Ylvia y le explicó que su familia no podía comer tanta cantidad de papas por sí misma y que tal vez podría compartirlas con otros. El prota comprendió rápidamente lo que su padre estaba sugiriendo y se acercó a Ylvia para preguntarle algo que había estado pensando. Básicamente la invitó a vivir con ellos. Pasaron 2 años desde ese momento y descubrimos que Ylvia se había convertido en la hermana pequeña de Wayne. Aunque su relación con él era cercana, ella deseaba pasar aún más tiempo juntos. Un día, durante la hora del almuerzo, Ylvia le pidió a nuestro prota que compartiera la comida con ella, pero él le respondió que aún tenía que atender a los otros campos de la granja. Ylvia se sintió frustrada y enojada. Quería pasar más tiempo con él, pero Wayne le sugirió que fuera a jugar con otros niños en el pueblo. Sin embargo, Ylvia se negó rotundamente. Prefirió quedarse con el prota. Justo en ese momento, apareció Testa, quien estaba siendo perseguido por un grupo de abejas asesinas. Testa no sabía cómo defenderse. Estaba atrapado y no encontraba manera de salvarse. De repente, Luxia apareció como si fuera una figura heroica. Con sus movimientos ágiles y precisos, derrotó a todas las abejas asesinas en un abrir y cerrar de ojos. Testa, al ver que se había salvado, comenzó a halagar a Luxia, lo que hizo enfurecer al padre de Wayne. Después de esta situación, Luxia le pidió a nuestro prota que se quedara a cuidar su hogar, ya que ella planeaba ir a la capital real en busca de una casa más grande. Ylvia, al escuchar esto, se sintió culpable. Sabía que, de alguna manera, su presencia había sido las causantes de tener la necesidad de tener una casa más grande. Mientras tanto, Wayne se encontró con su amigo Testa y le preguntó por qué estaba siendo atacado por esos bichos. Testa le mostró un mapa antiguo y les sugirió que quizás podrían utilizarlo para encontrar algo valioso. Entonces, Testa le pidió a nuestro prota que lo ayudara en la búsqueda del tesoro y le prometió que como recompensa podría encontrar una joya que sería el regalo perfecto para Ylvia. Ylvia, emocionada, quiso acompañar a Wayne en la búsqueda, pero él, preocupado por su seguridad, le dijo que se quedara en el pueblo. En el bosque, mientras caminaban, el prota no podía evitar preguntarse por qué Ylvia nunca quería jugar con los otros niños. Fue Testa quien finalmente le explicó que los otros niños la habían intimidado y por eso Ylvia solo quería jugar con él. En ese momento, Wayne finalmente entendió por qué sus padres estaban buscando una casa más grande en la capital real. La situación en el pueblo se volvía cada vez más difícil y las condiciones de vida eran más complicadas de lo que él había imaginado. Mientras reflexionaba sobre esto, el mapa que Testa les había dado los condujo a las montañas. Al caminar por un sendero rocoso, Testa tropezó con una piedra en el suelo, que resultó ser una entrada secreta a una cueva. Dentro de la cueva, encontraron una antigua ruina que los sorprendió por su apariencia deteriorada y misteriosa. Al explorar más a fondo, Testa tocó una tableta de piedra que, en el momento en que sus dedos rozaron su superficie, comenzó a brillar intensamente. Un resplandor cegador envolvió la cueva, y en ese instante, Wayne vio algo aterrador. Un monstruo oscuro surgió de la luz, y sus ojos comenzaron a devorar su mente. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero antes de que pudiera hacer algo, el volcán cerca del pueblo estalló, sumiendo todo en caos. Cuando nuestro prota despertó, se encontró acostado en una cama, con un dolor punzante en el pecho. Ylvia, al verlo despertar, sintió un profundo alivio, ya que había pasado mucho tiempo desde que él perdió el conocimiento, pero pronto, Wayne comenzó a sentir un dolor agudo en su pecho. Antes de que pudiera preguntar qué había sucedido, Testa apareció, preocupado, y le explicó que el volcán había estallado poco después de su colapso. El pueblo estaba cubierto por una capa de ceniza, y los campos que el prota tanto había cuidado estaban completamente destruidos. Testa les contó también que el puente sobre el río se había derrumbado, lo que les impedía escapar del pueblo. La escasez de comida se había convertido en un problema crítico, y no había esperanza de recibir más suministros en un futuro cercano. Wayne miró alrededor, horrorizado, y vio el daño que había sufrido su hogar. Un dolor profundo se apoderó de él, y antes de desmayarse nuevamente, le preguntó a Testa si tenía hambre, sin poder ocultar su desesperación. Esa misma noche, Ylvia, preocupada por la salud de nuestro prota, decidió entrar sigilosamente a la tienda del alcalde. Su intención era robar algo de comida para él, pero mientras caminaba hacia las estanterías llenas de provisiones, recordó cómo Wayne la había defendido en el pasado. Recordó lo que él había hecho por ella, y con pesar, se dio cuenta de que robar estaba mal. Con una sensación de culpa, decidió abandonar la tienda sin llevarse nada. Al día siguiente, Ylvia, decidida a seguir ayudando a nuestro prota, le entregó su porción de comida, insistiendo en que él debía recuperarse. Wayne, preocupado, notó que las provisiones parecían escasas, pero Ylvia, sin inmutarse, le mintió, asegurándole que los proveedores de alimentos ya estaban
estaban en camino desde la capital real. También le dijo que ella ya había comido y que estaba esperando con ansias los vegetales cultivados por nuestro prota. La verdad era que Ylvia no había comido nada. Ella había decidido sacrificar su propia comida para asegurarse de que Wayne tuviera algo con que alimentarse. Los días pasaron y Ylvia continuó dando su porción a nuestro prota, incluso cuando ella misma comenzaba a sentir los efectos del hambre. Su cuerpo se fue debilitando poco a poco, pero no dijo una palabra al respecto, hasta que un día, ya sin fuerzas, Ylvia colapsó debido a la desnutrición. Wayne, al despertar, se encontró con Testa, quien le informó sobre el triste destino de Ylvia. Inmediatamente, el prota corrió hacia ella, pero cuando llegó, ya era demasiado tarde. Testa le explicó que Ylvia había estado mintiendo sobre la comida y que no había proveedores de alimentos como ella había dicho. Wayne, devastado por la noticia, no podía creer que Ylvia hubiera muerto por su amor y sacrificio. Poco después, los padres de nuestro prota regresaron al pueblo. Wayne se sentía culpable por no haber hecho más para salvar a Ylvia. Su tristeza era tan profunda que no podía pensar con claridad. De regreso al presente, mientras trabajaba en los campos, recordó a Ylvia. Deseaba que ella estuviera allí para comer los deliciosos tomates que tanto le gustaban. Con ella en su mente, el prota se sintió motivado a seguir adelante, decidido a dar su mejor esfuerzo como agricultor un día más. Seguidamente, el prota se enfrenta a un monstruo, en este caso un gran dragón, al cual derrota con un puñetazo. Luego, se dirige a su casita y menciona que mañana deberá informar al gremio. En medio de esto, se encuentra con algo que lo sorprende, alguien inconsciente, así que se dispone a socorrer a esa persona y se da cuenta de que sigue respirando, por lo que debe llevarla a un lugar seguro. Después de esto vemos una pequeña casa, y alguien trata de hacer que nuestro prota se despierte. Cuando abre los ojos, Wayne se da cuenta de que se trata de la chica que salvó ayer. Naturalmente, la joven quiere saber qué hace allí, así que el prota trata de explicarlo, mientras ella se preocupa por obvias razones. Es entonces que el chico dice que cualquiera la habría ayudado. Además, le pregunta qué le pasó o qué estaba haciendo. Ella cuenta que se dirigía al gremio de la capital para realizar una misión, y tras decir esto se va. Wayne le dice que la acompañará, mencionando que él también se dirige allí, pero primero hará el desayuno. De paso, se presenta, y ella hace lo mismo, diciendo que su nombre es Linnea Magnell. Posteriormente, Rory va hasta la casa del prota, pero se sorprende al ver a Linnea. En el proceso, escucha una conversación en la que Wayne le cuestiona si le queda bien la ropa que le dio. Ella le responde que más o menos, y también se disculpa por ensuciar su cama. Cuando Rory escucha lo anterior, entiende las cosas mal, aunque bueno, tampoco podemos culparla por pensar lo obvio, así que rápidamente se va. Por su parte, el prota va hasta el gremio para hablar con Helen sobre lo que acaba de pasar. Le explica la situación, y Helen promete contarle esto a Rory cuando la vea. El chico le agradece, al mismo tiempo que le menciona que Linnea quiere hacer una misión a través del gremio, así que los tres van hasta una sala en donde hablan específicamente sobre el tema de Linnea. Básicamente, ella quiere investigar una anomalía que hay en su pueblo. Helen le pide más detalles. Es entonces que ella dice que no sabe cómo describirlo en palabras, pero está segura de que algo raro está ocurriendo en su pueblo. Helen considera que esto es demasiado vago como para servir de descripción, por lo que nadie querría hacer esa misión para resolver el problema del pueblo de Linnea. Es entonces que Helen mira a nuestro prota y le pregunta si es un aventurero y si es fuerte. Wayne responde que, en realidad, es un granjero con certificado de granjero y que sus poderes son promedio. Sin embargo, menciona que puede ayudarla. Helen se preocupa, pero el chico añade que Linnea vino desde muy lejos y pasó por mucho, incluso se desmayó en el camino. Por lo tanto, considerando todo esto, en verdad algo debe estar ocurriendo en el pueblo de la joven. Ante esto, Helen decide aceptar y comenta que Wayne hará la misión que Linnea encargó en el gremio. Entonces, Helen pregunta el nombre del pueblo, y Linnea responde que se llama Gal. El prota reconoce dicho lugar y se sobresalta, mencionando que en el pueblo de Gal crece una verdura de otro mundo, la aspara. Explica con entusiasmo que esa verdura crece de manera diferente en Gal, y que todo en ella la hace destacar. El caso es que nuestro prota se nota bastante entusiasmado por esto. Menciona que incluso un filósofo mencionó que el sabor de aquello lo hacía existir. Helen considera que es una exageración, pero Linnea confirma que no, así que el prota ahora admira a la chica de pelo rosa claro por venir de Gal y haber probado la aspara de máxima calidad. Por su parte, Helen le pide a Linnea que confíe en el chico. Menciona que en verdad es confiable pese a sus actitudes. Luego de lo anterior, se ve que nuestro prota le compra ropa a Linnea. Ella le agradece, pero rápidamente se preocupa y le cuestiona si está haciendo todo esto para luego
luego casarse con ella. El chico le dice que no, así que ella lo compara con un lobo, diciendo que la está preparando para comérsela. El prota se decepciona de la visión que ella tiene de él, así que la jovencita comenta que su padre le dijo que ningún hombre ayudaría a una chica sin motivos ocultos, afirmando que todos son como lobos. El prota dice que ese es un buen consejo, más cuando ella viaja sola, pero le dice que no es su caso y que puede estar segura. La chica menciona que su padre también le advirtió sobre algunos que se hacen pasar por amables para bajar la guardia y luego mostrar su verdadera fachada. Wayne considera que el padre de la chica sin duda se preocupa mucho y tiene razón, pero como no es su caso, se decepciona de que Linnea lo vea de esa manera. Sin embargo, ella le dice que decidirá si él vale o no la pena, además de sujetarle la mano y decir que deben empezar el viaje. En medio de esto, se ve que Rory observa todo escondida y se pone triste. Además, se enoja, principalmente con Helen, quien le explicó que aquello que vio en la casa del prota fue un malentendido, pero al final Rory cree que le mintieron. Así que ambos se subieron a una carreta rumbo al pueblo de Gal. Durante el trayecto, el conductor le contó más sobre el lugar, mencionando que estaban pasando por una serie de problemas en ese momento. Horas después, Wayne vio a una orca hembra persiguiendo su carruaje. El conductor comentó que los orcos no solían ser un problema, pero cada vez aparecían más, por lo que el prota se desmayó. Ya cuando el chico se despertó, se sorprendió cuando estaba en el regazo de la chica, pero ella no parecía molesta. Aún así, él explicó que no lo hizo a propósito. En medio de esto, él notó que tenía puesto un colgante. Ella le dice que era de ella y se lo dio para pudiera calmar sus nervios, así que Wayne le agradeció. El conductor de Uber era algo peculiar. Le reveló a nuestro prota que Linnea era una chica impresionante, ya que lo había cuidado durante todo el tiempo que estuvo inconsciente. Finalmente, llegaron a la entrada de el pueblo de Gal, donde los guardias los detuvieron. Linnea explicó que Wayne era su invitado, lo que permitió su acceso, aunque se preguntó por qué los guardias usaban trapeadores como armas. Mientras caminaba por la ciudad, Wayne vio a un hombre vendiendo brochetas de espárragos y decidió acercarse. Le preguntó si había notado algo raro en el pueblo, pero el chef aseguró que todo estaba bien y, para sorpresa de nuestro prota, le ofreció una brocheta de espárragos quemados. Intrigado, Wayne le preguntó a Linnea si era común comer brochetas quemadas allí. Justo en ese momento, un hombre que transportaba verduras se tropezó y cayó, levantándose de forma extraña como un zombie. Nuestro prota, preocupado, preguntó si estaba bien, pero el hombre siguió actuando de manera inquietante y al pisar una papa, Wayne decidió confrontarlo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien y dejó que el hombre se fuera. De repente, dos personas desconocidas aparecieron y secuestraron a nuestro prota. Tras un breve intercambio, Wayne descubrió que lo habían confundido con su equipaje. Esa noche, Linnea le reveló que su familia administraba una tienda especializada en amuletos y colgantes. Le mostró una cadena que ofrecía protección divina. Linnea sospechaba que las piedras mágicas de la ciudad estaban protegiendo a la gente de convertirse en zombies, como había sucedido con varios habitantes del pueblo. Wayne, curioso, le preguntó sobre los padres de Linnea y se enteró de que habían desaparecido desde que las extrañas conductas de los lugareños comenzaron. A la mañana siguiente, el prota se encontró con los vendedores, que, al parecer, habían consumido demasiadas piedras lunares. Fue entonces cuando apareció Remul, quien se presentó a Wayne como el jefe de la ciudad, una especie de alcalde. El caso es que el prota queda impresionado, ya que Remul es conocido como la persona que impulsó la reforma Aspara en Gal. El hombre se muestra halagado y nota el collar especial que el chico tiene, así que ambos hablan del posible problema que azota a la ciudad de Gal, por lo que Remul lo invita a su mansión para hablar en la noche, aunque no tienen mucho tiempo para más, ya que el chico vuelve a ser confundido con equipaje por los guardias zombies. Más tarde, Linnea le confesó a nuestro prota que encontraba sospechosa la invitación de Remul a su mansión. Wayne, tranquilo, respondió que descubrirían qué pasaba durante la cena esa noche. Esa misma noche, el mayordomo del alcalde les mostró los alrededores de la mansión. El prota pensó que Remul parecía una buena persona, especialmente porque era un verdadero fanático de los espárragos. Luego, Remul los saludó en el comedor y Wayne, sin perder tiempo, le preguntó si podía contarle algo sobre el fenómeno extraño que ocurría en el pueblo de Gal. De repente, los soldados de Remul apuntaron sus armas a nuestro prota, pero Remul solo sonrió. Wayne, decidido, comenzó a luchar contra los soldados, derrotándolos con facilidad. Planeaba atacar a Remul, pero antes de que pudiera hacerlo, Linnea se interpuso. El prota, confundido, se sorprendió cuando Remul le dijo a Linnea que había hecho un buen trabajo. Fue en ese momento que apareció el demonio Vritra, quien planeaba convertir a Wayne en su esclavo personal y su objetivo era gobernar el mundo entero. Le explicó a nuestro prota que poseía un
un artefacto especial proveniente de un dragón oscuro, objeto que estaba provocando que los habitantes del pueblo actuaran de manera extraña. Además, le mencionó que había escuchado rumores sobre cómo Wayne había derrotado a Romeo, y por eso lo quería como su esclavo. Linnea, sintiéndose culpable por haber arrastrado a nuestro prota a esa ciudad, se disculpó. Le explicó que había tomado esa decisión porque sus padres habían sido secuestrados. Wayne, sin embargo, no estaba molesto, ya que había aprendido durante su estancia en el pueblo de Gal que Linnea era una persona de buen corazón. De repente, Vritra intentó usar la pelota de dragón oscuro para convertir a nuestro prota en su esclavo. En ese momento, Linnea recordó los buenos momentos que había compartido con Wayne y se dio cuenta de que había cometido un error. Le pidió que huyera y en un acto de desesperación usó una piedra peligrosa que había encontrado en el bosque días antes. Esto provocó una gran explosión que sacudió el suelo. Wayne, con una sonrisa, le dijo a Vritra que su plan nunca se hará realidad. Además, le explicó que sus amigos ya habían destruido aquel objeto especial proveniente de un dragón oscuro. Fue entonces cuando se reveló que nuestro prota nunca había sido confundido con equipaje. En realidad, fueron sus dos chicas quienes lo habían secuestrado. Descubrieron que la fuente del poder estaba en una estatua, y Wayne ideó un plan para derrotar al demonio. Luego, le dijo a Vritra que se rindiera, ya que sus amigos habían logrado salvar a los padres de Linnea. Vritra se rió, planeando tomar a Remul como rehén, pero el prota no podía perdonar al demonio por querer matar a un compañero agricultor. De repente, Wayne sacó espárragos recién cosechados del pueblo de Gal y se los metió en la boca a Remul, diciendo que las deliciosas verduras podían hacer milagros. Como resultado, Remul recobró la cordura y comenzó a llorar de alegría. Después de salvar a Remul, nuestro prota derrotó a Vritra y voló fuera de la mansión como un cohete, acompañado de su equipo. A la mañana siguiente, Linnea agradeció a Wayne por su ayuda y, en un gesto cariñoso, le dio un beso en la mejilla. Sus chicas, al verlo, se pusieron celosas. El prota, sonrojado, escuchó cómo Linnea le dijo que planeaba verlo pronto para terminar lo que empezó. Luego de lo anterior, vemos que el prota está en su campo de cultivo. Mientras observa los tomates, se da cuenta de que algunos tienen un buen color, así que rápidamente corta uno y lo prueba. Descubre que es de excelente calidad, al punto de que afirma que le daría vergüenza venderlos en cualquier mercado. Es entonces cuando el prota dice que cosechar es lo mejor, ya que siempre obtiene lo mismo que da. Básicamente, si él cultiva con dedicación, sus verduras siempre salen deliciosas. Después de eso, el prota se queda viendo el cielo. Por su parte, sus chicas están trabajando la tierra en equipo, incluso la princesa. Esta última comenta que, al principio, comenzó a ayudar solo por Wayne, pero luego se dio cuenta de que cultivar es divertido. Helen está de acuerdo con ella, comentando que le pasa lo mismo y que le sorprende que las verduras que suele comer se hagan de esta manera. Por su lado, Rory dice que usar músculos que normalmente no ejercita también le está ayudando a mejorar su condición física. En medio de esto, la princesa se queda mirando los colgantes de sus amigas y les pregunta por ellos. Rory y Helen explican que se los dio nuestro prota, mencionando que dijo que tienen un efecto calmante y de buena fortuna. Helen añade que Wayne también tiene uno, así que los tres combinan. Ante esto, la princesa dice que no es justo. Sin embargo, tiene una idea. Como el prota también tiene uno, estaría satisfecha si él se lo diera directamente. Pese a esto, Helen y Rory le explican que no puede hacer eso, ya que ese collar fue un regalo que le dieron por haber ayudado al pueblo de Gal. Entonces mencionan a Linnea, comentando que ese collar fue un regalo de ella para Wayne, por lo que la princesa debe ser considerada con los sentimientos de Linnea. Fal se sorprende y pregunta quién es Linnea. Comenta que el prota siempre es así, se va de viaje y hace una nueva amiga. Rory y Helen lo confirman, afirmando que es el ritual habitual. Así que Fal dice que eso no es justo y que nuestro prota debería aclarar las cosas. Sin embargo, Rory y Helen le dicen que no puede hacer una jugada ahora. Añaden que lo más importante son los sentimientos de Wayne. La princesa reconoce que es verdad, pero dice que si no hacen algo ahora, él podría conocer a una nueva chica o ser atacado por un demonio. Justo en ese momento, las tres escuchan un grito del prota, corren a ver qué pasó y preguntan si hay un monstruo, pero él responde que se trata de un cazador de arbustos. Explica que es una especie de maleza que roba los nutrientes de las plantas y que no se puede erradicar de manera rápida ni fácil. Afirma que es una amenaza total. Es entonces cuando Wayne se enfada consigo mismo por haber bajado la guardia y dejar que esa cosa se multiplicara. Sin embargo, esto tranquiliza a las chicas, ya que concluyen que el mayor enemigo del chico es la maleza y que claramente no tiene cabeza para pensar en conseguir chicas. Tiempo después, el grupo viaja a
hasta la capital para vender las cosechas. Se ve que el prota hace una excelente publicidad, mencionando que sus productos son de primera calidad, sabrosos, saludables y hasta buenos para la belleza. Una señora se anima a comprar, así que las chicas le entregan una bolsa con tomates. En medio de esto aparece el aventurero veterano de la otra vez, quien comenta que ha pasado tiempo desde la última vez que se vieron. Pide algunas zanahorias y tomates. Menciona que, desde que comenzó a comprar esas verduras, ha estado cocinando para sí mismo. El prota se siente halagado y decide regalarle un repollo. Mientras están en las compras, el guerrero le sugiere que deberían pasarse por el gremio, ya que sus dos aliados quieren hablar con él y tomarse unas copas. Nuevamente, Wayne se siente halagado, pero comenta que será mejor dejarlo para otra ocasión, ya que hoy tiene asuntos que atender. El calvo lo entiende y se despide con una sonrisa. Mientras el prota continúa promocionando sus verduras, llega un nuevo cliente, el rey, aunque disfrazado con una túnica. El prota lo reconoce de inmediato y le cuestiona qué hace ahí, además de hacer un comentario sarcástico sobre el disfraz. El rey responde que solo es un atuendo común de un cliente normal que quiere comprar verduras normales. Sin embargo, Wayne le señala que un cliente normal no diría algo así sobre sí mismo. Aún así, le pregunta qué verduras desea comprar. El rey dice que se llevará todo lo que tenga de rábano litquila. El prota se da cuenta de que no le queda mucho, pero le da todo lo que tiene. Lo empaca y Rory se encarga de entregárselo. Antes de irse, el rey le pregunta al prota cuándo será parte de su familia. Menciona que ya tiene un campo y a su hija para ofrecérselos, y que podría darle mucho más si acepta. El prota le responde que todavía no está listo para asumir semejante responsabilidad. Lejos de molestarse, el rey sonríe y le dice que, por el momento, le dará otro campo al este de la ciudad. Esto conmueve al chico, quien escucha cómo el rey le promete además herramientas agrícolas de última generación. Ante semejante oferta, Wayne comienza a considerar con otros ojos la idea del matrimonio con la princesa. Sin embargo, Rory le pide que resista. Le recuerda que no puede dejarse llevar y casarse con alguien que no le gusta solo por unas herramientas. Ante esto, la princesa se enfada y le lanza una papa. Rory la esquiva, pero esta termina impactando de lleno en la cabeza del prota, quien se desmaya. Sin embargo, Wayne comenzó a soñar con un ángel que le habló. Su presencia era brillante, casi cegadora, y su voz transmitía una urgencia que parecía haber sido reprimida durante siglos. Intentaba decirle algo importante sobre su vida, algo que podría cambiar su destino para siempre, pero justo cuando estaba a punto de revelarlo, comenzó a desvanecerse lentamente. Nuestro prota, aún medio dormido, intentó aferrarse al recuerdo, pero todo se desvaneció en cuestión de segundos. De vuelta en la realidad, Wayne se despertó sobresaltado y se encontró con Rey Garan frente a él, quien estaba preocupado y le dice que hablaran del tema de la boda luego. Unas horas más tarde, el prota agradeció a sus compañeras por su valiosa ayuda vendiendo las verduras en el mercado. Habían conseguido vender toda la mercancía, incluyendo los productos menos atractivos. Con las ganancias obtenidas, Wayne tenía la intención de comprar un poderoso herbicida conocido por su capacidad para eliminar hasta la maleza más resistente. Solo al leer la etiqueta del envase, comenzó a reír de manera malvada, sintiendo que finalmente podría acabar con su plaga de maleza mutante. Sus amigas, acostumbradas a sus excentricidades, simplemente le desearon buena suerte. Mientras tanto, Riggs, el cartero del reino, se encontraba entregando cartas en la zona y se topó con nuestro prota actuando de forma extraña, disfrazado como si fuera un villano de opereta. Aunque sorprendido por su comportamiento, Riggs ya conocía bien a Wayne y no hizo más preguntas cuando este le explicó su problema con la plaga. En ese mismo momento, ambos notaron que una niña estaba siendo acosada por un grupo de sujetos vestidos de forma llamativa y que intentaban obligarla a unirse a una organización. Wayne intervino inmediatamente y enfrentó a los delincuentes con una determinación inesperada y, como es de suponer, logra derrotar a los atacantes. Tras asegurar que la niña estaba bien, Riggs la reconoció y reveló que su nombre era Yuria, hija del rey demonio. Esto sorprendió a Wayne, quien no entendía qué hacía una princesa demoníaca sola en ese lugar. Yuria, conmovida por la ayuda de nuestro prota, le pidió su colaboración para salvar a los demonios que estaban siendo oprimidos. Wayne mostró interés por los detalles, pero antes de que ella pudiera explicarse por completo, su niñera, Dorma, apareció de pronto en su habitación y la teletransportó a otro país, considerándolo un lugar más seguro. Reax calculó que tomaría 3 días llegar al territorio del rey demonio. A pesar del desafío, Wayne decidió que ayudaría a Yuria y le encargó a Riggs el cuidado de sus campos en su ausencia. Poco después, el prota emprendió la travesía corriendo sobre el agua. Aunque Yuria tenía miedo de
ahogarse, confió en él. 2 horas más tarde, llegaron al territorio del demonio y ella le agradeció sinceramente. Wayne, al ver su sonrisa, sintió que había hecho lo correcto, pues Yuria le recordaba a Ylvia, su amiga de la infancia. Fue entonces cuando apareció Dorma, y aunque Yuria se mostró feliz de verlo, Wayne notó algo extraño en su comportamiento y pidió silenciosamente a Yuria que lo observara con atención. De repente, Dorma lanzó un hechizo de destrucción, un conjuro tan poderoso que el aire a su alrededor comenzó a vibrar. Sin dudarlo, nuestro prota tomó a Yuria del brazo y esquivó el ataque, llevándola a un lugar más seguro detrás de unas ruinas cercanas. Aunque el golpe falló, la intensidad de la magia dejó una marca ardiente en el suelo. Yuria, confundida y temerosa, no entendía por qué su niñera los atacaba. Sin darle tiempo a reaccionar, Dorma atacó nuevamente con otro hechizo que destrozó parte del terreno. Wayne, decidido a protegerla, trató de llamar la atención de su atacante, alejándolo de ella para evitar que sufriera daño. Dorma no se detenía. Cuando un nuevo ataque fue dirigido hacia Yuria, el prota saltó delante de ella y recibió parte del impacto. Fue entonces cuando comprendió que Dorma no estaba actuando por voluntad propia. Alguien más, una entidad poderosa, lo estaba controlando. Pese a estar herido, Wayne decidió que debía noquearlo para evitar más daños. Ejecutó un ataque sorpresa, pero este falló por poco. Sin embargo, no se rindió y con un giro rápido logró propinarle una fuerte patada en el rostro que dejó a Dorma inconsciente por unos momentos. Yuria, aún recuperándose del susto, se preguntaba en voz baja por qué su fiel niñera, quien la había cuidado toda la vida, intentaba matarlos. Pero antes de poder encontrar respuestas, Dorma volvió a levantarse, sus ojos llenos de una energía oscura, y comenzó a conjurar otro hechizo aún más poderoso. Justo en ese momento apareció la madre de Wayne, o al menos alguien con su apariencia, y golpeó a Dorma, deteniendo el hechizo. Luxia, que también había llegado, le explicó a nuestro prota que Riggs le había informado sobre la búsqueda secundaria en la que estaba involucrado. Yuria, algo tímida por la presencia de más personas, se escondió detrás de Wayne. Poco después, el prota descubrió que Dorma era uno de los usuarios mágicos más fuertes, aunque siempre había actuado más como un hermano mayor protector de Yuria que como un guardián. Al llegar al castillo del rey demonio, se encontraron con muchos soldados heridos en el suelo. Yuria, alarmada, corrió hacia el palacio para encontrar a su padre, a quien halló gravemente herido. Wayne la consoló y aseguró que aún estaba con vida. Mientras tanto, un soldado recobró la conciencia. En ese instante, Lucia intentó atacar a Yuria, pero nuestro prota la detuvo a tiempo, revelando que sabía que no era su verdadera madre. Lo supo porque cada vez que veía a su madre, acababa herido de alguna manera. Yuria, aún confundida, vio cómo Lucia se transformaba y lo llamaba Oni-chan. Su forma cambió completamente, y entonces apareció alguien inesperado, Ylvia. Wayne no podía creerlo. La persona que tenía frente a él, la que creía perdida para siempre, estaba viva. Bueno, el caso es que el prota queda completamente sorprendido por la revelación. Atónito, Wayne apenas podía articular palabra. Fue entonces que ella le preguntó si la veía mejor que antes, afirmando con un tono juguetón que se había puesto su atuendo favorito solo para él. El prota, aún procesando la situación, le dice que pensaba que ella había muerto, que su corazón se había roto cuando la perdió. Le pregunta qué ocurrió realmente, cómo era posible que estuviera allí. Ella, con un tono que oscilaba entre la nostalgia y la euforia, menciona que todo fue posible gracias al dios maligno. El caso es que ella afirma que el dios maligno es increíble, repitiendo con entusiasmo que puede devorar todas las penas del mundo y hacer posible lo imposible. Para demostrar lo que decía, Ylvia decide mostrar un poco de su nuevo poder. Cierra los ojos, respira hondo y alza una mano. En su palma comienza a concentrarse una densa energía oscura, pulsante. Sin previo aviso, lanza la bola de energía directamente hacia Yuria. Wayne reacciona en un parpadeo, saltando con todo lo que tiene para evitar una tragedia, y el proyectil sigue su curso hasta impactar contra una montaña lejana. El estruendo es ensordecedor. La montaña es pulverizada en cuestión de segundos, como si nunca hubiese existido. Incluso el castillo queda reducido a escombros. Cuando el humo se disipa, Wayne y Yuria contemplan atónitos la escena, un paisaje arrasado, irreconocible. El poder que Ylvia había usado estaba a otro nivel. Ella se acerca con paso tranquilo, como si nada hubiera pasado, y comenta con frialdad que con su nuevo poder puede destruirlo todo. Luego, lo mira fijamente y señala que es increíble que nuestro prota haya logrado esquivar el ataque, sobre todo considerando que el poder del dios maligno sigue sellado dentro de él. Wayne no entiende a qué se refiere. Confundido, le pide que le explique. Ylvia entonces menciona la habilidad que Wayne obtuvo al comienzo de su aventura, el que ama la naturaleza. Al escuchar esto, el prota recuerda. Ella revela entonces que esa habilidad es, en realidad, una bendición
bendición otorgada por el dios maligno. Eso explicaría el súbito incremento de poder que experimentó en sus primeras batallas. Aunque de todas formas habría sido fuerte, sin dudas ese buff fue decisivo para sus hazañas. Wayne, perplejo, le pregunta si conoció personalmente al dios maligno. Ella lo mira con seriedad y asiente. Después de un silencio tenso, Ylvia le dice que se una a su bando. Si lo hace, le contará todo, y además podrían volver a vivir juntos, como antes. Mientras habla, empieza a usar una extraña magia. Antes de que nuestro prota caiga bajo su hechizo, Yuria se interpone, tratando de protegerlo. Ylvia se enfada y en un parpadeo toma a Yuria como rehén. Wayne intenta detenerla, pero Ylvia le advierte: si acepta unirse a ella, liberará a sus seres queridos. Si se niega, no tendrá más remedio que erradicarlos. Yuria le da al prota la orden de huir, pero él se niega, decidido a protegerla. Ante su decisión, Ylvia se prepara para acabar con él de una vez por todas. El chico trata de impedirlo, y en ese momento, el collar que lleva en su cuello comienza a brillar con una luz intensa. En un instante, todo se detiene. El viento cesa, las hojas quedan suspendidas en el aire, y el movimiento de Ylvia se paraliza por completo. El tiempo, de alguna manera inexplicable, se ha detenido. Confuso y asustado, el prota no entiende lo que está sucediendo. Sin embargo, en medio de la quietud, una presencia se manifiesta. Una voz suave y poderosa resuena en su mente, disculpándose por haberlo asustado. La voz no parece humana, y su tono tiene algo casi maternal. Ante él aparece una figura celestial, con alas brillantes y una mirada profunda que parece abarcar todo el cielo. El chico no la reconoce, pero la presencia se presenta como el buen Dios, la misma criatura que vio antes. El ser explica que había estado obstruido en la realidad por el dios maligno. Sin embargo, gracias al collar del prota, pudo manifestarse, ya que el colgante actuó como un catalizador que unió momentáneamente el espacio y el tiempo. El buen Dios fue quien detuvo el tiempo, aunque advierte que este estado no podrá mantenerse por mucho más tiempo y que pronto el flujo del mundo continuará como antes. El buen Dios le informa que eliminará todo vestigio del poder del dios maligno en su cuerpo, reemplazándolo con su propia energía divina. Aunque el prota no termina de comprender completamente el alcance de sus palabras, asiente. En ese preciso instante, una energía oscura proveniente del dios maligno comienza a manifestarse, pero el buen Dios la dispersa con un gesto decidido. La entidad le menciona que deben actuar con rapidez, ya que la situación se está complicando, y le ofrece su mano. Al tomarla, el prota experimenta una oleada de poder como nunca antes, una fuerza que lo llena de calidez y determinación. El buen Dios le explica que, aunque su poder aún está incompleto, será suficiente para bloquear los ataques del dios maligno. Además, retrocederá un poco el tiempo para darle al prota la oportunidad de salvar a Yuria. Con esta acción, el buen Dios deja en sus manos la responsabilidad de detener el avance del dios maligno y resolver la crisis que se avecina. Después, desaparece. El tiempo vuelve a reanudarse y el prota, ahora con el poder del buen Dios, se enfrenta a Ylvia. Justo a tiempo, logra detener su ataque y usa su nueva habilidad celestial para invocar una maleza que cubre todo el suelo. Ylvia, sorprendida por la interferencia, observa el poder del prota, aunque inicialmente se burla al considerar que su ataque no será suficiente. Sin embargo, la maleza crece rápidamente y la atrapa, envolviéndola en tentáculos de raíces. Ylvia, decidida a luchar, saca una espada y se prepara para atacar, pero el prota se defiende rápidamente, creando un muro de plantas que no solo lo protege, sino que también mantiene a Yuria a salvo. Ylvia, furiosa, intenta romper la barrera de vegetación, pero la maleza continúa ganando terreno, atrapándola poco a poco. Mientras tanto, apareció Dorma y atacó con sus poderes, una técnica devastadora que parecía dispuesta a destruir todo a su paso. La energía del ataque iluminó el cielo, dejando una estela brillante de destrucción. Sin embargo, su objetivo era mucho más personal. Después de la poderosa explosión, Dorma se acercó rápidamente a Yuria, quien se encontraba algo atónita por la magnitud de lo ocurrido. Con una expresión de alivio en su rostro, Dorma se mostró feliz de ver que ella estaba ilesa. Mientras tanto, el grupo pensaba que habían derrotado a Ylvia. La batalla había sido feroz, pero el ataque de Dorma parecía haber sido más que suficiente. No obstante, algo no estaba bien. Para sorpresa de todos, el ataque no causó daño alguno a Ylvia. En lugar de caer, ella lanzó un contraataque con una velocidad impresionante, más rápida que una estrella fugaz, y Dorma fue golpeado con tal fuerza que la situación comenzó a tornarse aún más peligrosa. Ylvia parecía decidida a terminar con la pelea y no mostraría piedad. Sin embargo, cuando parecía que la situación podría volverse fatal, Wayne intervino. Con voz calmada, le pidió a Ylvia que se detuviera. Extrañamente, ella le hizo caso y dejó de atacar, afirmando que todo se volvió aburrido y se va.
va, prometiendo volver. Luego de que ella se fuera, Dorma, aún confundido, intentó entender lo sucedido. Pensaba que nuestro prota era uno de los malvados, alguien que formaba parte de la lucha en su contra. Pero Yuria, con una mirada serena, explicó que Wayne había salvado a Ylvia en el pasado y que no era un enemigo. A pesar de esto, la situación no estaba completamente resuelta. El rey demonio, quien había estado observando desde las sombras, se recuperó y se acercó a Dorma. Quería saber qué significaba todo esto y exigía una explicación de parte de nuestro prota. Finalmente, Wayne aclaró el malentendido. Ylvia era su hermana pequeña y esa era la razón detrás de la tensión. El rey demonio, aliviado por la revelación, aceptó la explicación y, más aún, expresó su deseo de ayudar a nuestro prota en su misión, especialmente si encontraba algo relacionado con el dios malvado. Con la situación un poco más tranquila, Yuria se mostró triste por la partida de Wayne, quien se despedía. En un impulso, lo abrazó con fuerza, pero Dorma, aún molesto, la apartó bruscamente. Es entonces que lo acusó fervientemente de tratar de seducir a la princesa, ante lo cual el protagonista afirmó que no haría tal cosa y que parecía ser el caso de Dorma por su reacción, así que el demonio lo negó frente al rey y la princesa. Mientras tanto, en el reino de Fal, se ve que ella quiere salir, así que le pide a su sirvienta que se haga pasar por ella. La chica lo hace, pero cuando la princesa se va, parece que la maid tiene algunos planes en mente. Mientras tanto, en su pueblo natal, Wayne se encontraba en profunda reflexión. Recordaba las palabras de su amada hermana menor, quien le había hablado del dios malvado y cómo, a pesar de todo, ella lo había reconocido como una amenaza. Mientras pensaba en todo lo que había sucedido, recordó una pesadilla que había tenido años atrás cuando se encontraba con Testa en una ruina antigua. Al visitó a su amigo Testa, quien lo escuchó atentamente mientras le contaba sobre su última aventura. Durante la charla, Al le preguntó si recordaba el día en que ambos habían estado buscando un tesoro, pero pronto se dio cuenta de que Testa no tenía información útil que ofrecer y decidió cambiar de tema. Testa, en un intento por animar la conversación, mencionó que los tomates de Wayne eran deliciosos. Aprovechando la oportunidad, el prota invitó a su amigo a visitarlo en la capital real, pero Testa le explicó que su trabajo como pescador lo mantenía demasiado ocupado. A pesar de esto, Wayne decidió regresar a la capital, aunque su desagrado por el bosque seguía presente. En su camino, algo inesperado ocurrió. Una orca femenina apareció detrás de él, persiguiéndolo. El prota, sin dudar, intentó golpearla con toda su fuerza, pero para su sorpresa, el ataque no tuvo efecto. Decidió escapar, agradeciendo que, en ese momento, la suerte le sonriera. De hecho, su suerte mejoró cuando Jake, Lemia y Luke aparecieron para salvarlo. Lemia, al ver lo debilitado que estaba Wayne, se sorprendió de que no pudiera derrotar a un simple orco. Nuestro prota relató lo sucedido más tarde a Helen y Rory, quienes también se sorprendieron al saber que no había sido capaz de vencer a la criatura. Helen, preocupada, quiso revisar las estadísticas de Wayne y descubrió que habían disminuido. El prota sospechaba que la pérdida de la habilidad única del dios malvado podía ser la causa. Helen, notando la preocupación de Wayne, le preguntó si tenía alguna idea de por qué sus estadísticas habían caído. El prota no quería preocupar a sus chicas, por lo que evitó hablarles sobre el dios malvado. En su lugar, Helen intentó animarlo, recordándole que, aún con las estadísticas reducidas, seguía siendo más fuerte que la mayoría de los aventureros. Justo entonces, Riggs apareció con una carta dirigida a Wayne. Lucia había escrito algo importante para él, y al ver que Rory y Helen se acercaban a leerla, no pudo evitar burlarse de ellas. Nuestro prota, curioso, comenzó a leer la carta de Lucia, quien le expresaba que no siempre debía cargar con todo el peso y que podía pedir ayuda en cualquier momento. Al final, le escribió que lo amaba más que a nada en el mundo. Más tarde, Fal llegó al gremio y se alegró al ver a Wayne. Quería pasar tiempo con él, pero las otras dos chicas, con el mismo deseo, comenzaron una nueva competencia por su atención. La rivalidad entre ellas se intensificó, mientras el prota disfrutaba de la compañía de sus amigos. Aunque seguía preguntándose sobre Ylvia y el misterioso dios malvado, Wayne sabía que debía concentrarse en su trabajo como agricultor por el bienestar de sus amigos y su país. Al día siguiente, mientras trabajaba en el campo, sus chicas llegaron con el almuerzo, mostrándole una vez más cuánto se preocupaban por él.